¿Alguna vez te humillaron por lo que tenías y años después esa misma persona fue la que te salvó la vida? Antes de comenzar, déjame saber en comentarios desde donde ves este video, así podré saber qué tan lejos llegó. Me llamo Don Silvano Cruz, tengo 76 años y desde que tengo memoria trabajo como jornalero en el campo, aquí en Tucumán, Argentina. El sol, la tierra y el esfuerzo han sido mi compañía por más de 50 años. Pero hubo un día, hace mucho tiempo, que jamás olvidé. Ese día, el patrón vino al campo con su hijo, y lo que pasó después cambió mi vida. Recuerdo que iba con mis zapatos rotos, esos que ya ni siquiera eran zapatos, sino pedazos unidos con hilo y ganas. Tenía las manos llenas de tierra seca, dura y callosa como yo. El patrón se acercó riéndose, señalando mis zapatos, y su hijo se reía con él. Me dijo que siguiera trabajando aunque la lluvia comenzara a caer, sin importar nada. Yo le respondí firme: Señor, uno no se moja por obligación, sino por amor a lo que hace. En ese momento, todos se quedaron en silencio. Su hijo me miró con atención, sin decir palabra, como si estuviera entendiendo algo que las palabras no podían explicar. Ese día parecía solo otro más en el campo, pero tenía un misterio oculto. ¿Qué quería decir ese joven con esa mirada? Porque, muchos años después, fue él quien regresó para buscarme. Volveré a contarles cómo ese joven cambió mi destino, y más importante, qué fue lo que aprendió de mí mientras crecía en un mundo que a veces se olvida de los humildes. Pero antes de seguir, dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien te subestimó solo por no tener? Este video te hará reflexionar sobre el verdadero valor de la humildad y cómo el destino puede dar vuelta a las cosas en un instante. No te vayas, porque lo que viene es aún más increíble. Aquella tarde, mientras la lluvia comenzaba a caer con suavidad después de la tormenta que había pasado, sentí como se cerraba una puerta y simultáneamente se empezaba a abrir otra, sin que lo advirtiera en ese momento. El patrón y su hijo se marcharon con risas a sus espaldas, sin imaginar que aquellas palabras que cruzamos y aquellas miradas cargadas de silencios guardarían secretos que el tiempo compartiría después. No sabía entonces que la dignidad, esa pequeña llama que apenas se percibe cuando uno siente el alma deshecha, era la única arma con la que contaba para preservar mi identidad. Los días siguieron su curso como siempre, con el sol calentando la tierra y la rutina marcando cada paso. Pero algo había cambiado en el aire. El hijo del patrón, ese joven que se quedaba observando sin decir palabra, parecía llevar en sus ojos un fuego diferente, como si la humildad que yo defendía hubiera generado una semilla inesperada. No tardó mucho en comprobarlo, cuando tiempo después, sin anuncio ni aviso, apareció en la misma puerta donde antes solo había risas que humillaban. Su presencia era distinta. Se veía más maduro, y aunque mantenía el aire de quien pertenece a una clase acomodada, había en su rostro una mezcla de respeto y quizá una rendición silenciosa a lo que la vida había empezado a enseñarle. Me habló con voz firme, pero sin el tono de superioridad que recordaba. Me dijo que había reflexionado sobre aquella tarde, que las burlas de su padre no eran sus propias palabras, y que nuestras conversaciones duras habían encendido algo en él. Quiso compensar el dolor que mi orgullo soportaba, y me ofreció algo que jamás imaginé recibir: una casa sencilla, pero digna, y un trabajo que no explotara sino valorara mi esfuerzo. Acepté, no sin antes mirar hacia atrás, hacia esos días donde la tierra había sido mi compañera y mis manos, el único reflejo de una lucha cotidiana. No fue fácil cruzar ese umbral, no porque la oferta fuera poca cosa, sino por lo que representaba dejar atrás esa parte mía que se resumen en zapatos rotos y manos sucias. Pero sabía que aceptar aquella oportunidad era otra manera de agradecer, porque el pobre no es solo quien carece de bienes, sino aquel que no reconoce el valor de recibir una ayuda digna. Con el paso del tiempo, el joven patrón que ahora dirigía el campo demostró ser distinto a su padre. No era un hombre que mandaba desde arriba, sino uno que aprendía desde abajo, escuchando sin interrumpir, mirando sin juzgar, y entendiendo que cada surco abierto en la tierra llevaba la historia de los que, como yo, habíamos sido invisibles por años. Su transformación me enseñó que la lucha no es contra el otro, sino contra la ignorancia que avejenta el alma humana. Así, cada día de trabajo se hizo menos pesado, y las risas que antes me humillaban se convirtieron en cantos compartidos bajo el sol. No olvido aquella primera vez que me llamó por mi nombre sin usar un título ni un tono sarcástico. Fue un momento pequeño, pero con el peso de un cambio gigante. Silvano, me dijo, quiero que sepas que tus palabras de aquella tarde nunca se me olvidaron.
Entonces sentí que una historia que parecía cerrarse al fin abría un libro donde la humildad era la tinta y la gratitud, la narradora. Con los años, él no solo mejoró las condiciones de trabajo, sino que se hizo eco en la región de la voz de los humildes. No olvidó quién soy ni de dónde vengo, y aunque las tierras siguen siendo las mismas, ahora el sudor no es solo señal de pobreza, sino de unión y de lucha compartida. A veces me sorprendo pensando que aquel niño que antes se reía ahora tiene en sus manos no solo un campo, sino la esperanza de cambiar lo que parecía inmutable. Quizá la moraleja no está en quien tiene más, sino en quien es capaz de ver más allá de la superficie, de escuchar y de cambiar sin perder la humanidad. Ese día, cuando me miró a los ojos por primera vez sin juicio, supe que algo en él había despertado para siempre. Y yo, que tantas veces sentí que la pobreza era una cadena, entendí que la verdadera riqueza está en el valor para seguir adelante, para aprender, y para no dejar caer esa humilde gratitud que puede transformar hasta la mirada más dura. Recuerdo aquellos momentos con claridad porque, en cada uno, aprendí que la vida no es una lucha solitaria, que la pobreza, para quien la sufre, duele, pero también que se puede vencer con la fortaleza del alma y el respeto por el otro. Ya no soy solo un jornalero con las manos callosas. Ahora soy un hombre que conoce la enseñanza que brota del silencio, que entiende el poder que tiene un simple acto de reconocer y agradecer. Y mientras el sol se oculta sobre el campo que me vio crecer, sé que aquella historia continúa, que la vida se teje en los gestos más humildes y que detrás de cada puerta que se cierra, siempre habrá una que se abre para el que no olvida quién es ni de dónde viene. Volverán las tormentas, seguro, pero también el sol. Y en esa danza de tiempos, la dignidad será la semilla que nunca falte, porque el pobre no es, en definitiva, el que carece de cosas, sino el que no sabe valorar las riquezas que están dentro de sí mismo. Aquella noche, mientras el viento arrastraba las primeras lluvias que refrescaban la tierra, me quedé sentado bajo el alero, escuchando el goteo que marcaba un ritmo pausado, casi meditativo. Pensaba en aquel muchacho, el hijo del patrón, y en cómo algo tan simple como unas palabras y un silencio compartido podían volverse un torrente que derriba las barreras del orgullo y la indiferencia. No era un cambio cualquiera. Era un despertar profundo que enseña que la humanidad está en lo pequeño, en lo invisible, en el reconocimiento sincero de una vida ajena. Sin embargo, aunque aquella puerta se abría, sabía que la senda para preservar esa dignidad no sería sencilla ni libre de obstáculos. Los días posteriores trajeron consigo un ritmo extraño, una mezcla de esperanza y temor. Las personas que trabajaban conmigo, gente acostumbrada a la dureza sin concesiones, observaban con recelo la relación que comenzaba a formarse entre el nuevo patrón y quien hasta hacía poco había sido motivo de escarnio. ¿Cómo podía aquel joven cambiar las reglas del juego que parecía inamovible? ¿Cómo podía ver más allá de la tierra que pisábamos y las cadenas invisibles que arrastrábamos sin protestar? Su llegada a la chacra era distinta. Sin estridencias ni discursos grandilocuentes, venía con la sencillez de quien sabe que el respeto se gana y no se impone. Traía consigo nuevos métodos, sí, pero también la disposición a escuchar y aprender. Vino acompañado de hombres y mujeres que poco a poco fueron transformando el lugar, mejoraron las herramientas, introdujeron horarios dignos, y lo más importante, reconocieron el valor del jornalero como un ser con historia y sueños, no como un engranaje más de la maquinaria. Pero con ese cambio a menudo vinieron las tensiones. No todos aceptaban aquel aire fresco, esa distancia con el pasado que para muchos representaba la única manera correcta de vivir y sobrevivir. Algunos trabajadores se mostraban desconfiados, otros directamente rechazaban la idea de ser tratados con respeto. Había años de humillaciones grabados en la memoria, de ciclos repetidos en los que la pobreza se convertía en un destino inexpugnable, y el orgullo era a la vez un escudo y una prisión. Eso me llevó a pensar en aquel muchacho, en cómo su transformación era también un reflejo de la lucha interna entre la educación tradicional y el despertar a una empatía que había demorado demasiado en aparecer. Un día, mientras trabajábamos la tierra juntos, él me confesó que no había sido fácil para él tampoco. Me habló de su padre, un hombre duro, cuadriculado, que veía el mundo desde un pedestal y que nunca había imaginado que la dignidad pudiese enseñarle lecciones tan profundas. El joven había vivido en la encrucijada de dos mundos, uno marcado por la riqueza material y otro por la pobreza de afectos y comprensión de su familia. En cierto modo, sentí que aquel hombre había empezado a romper sus cadenas internas y que también en él se libraba una batalla constante, la de no volver atrás, la de sostener una nueva visión frente a las presiones que no dejaban de acechar. Fue entonces cuando el giro inesperado llegó, cuando la vida mostró su cara más compleja.
Una tarde, mientras el sol se escondía y los colores del cielo se tornaban de un rojo intenso, casi doloroso, apareció su padre nuevamente en la chacra. No era una visita de cortesía. Eso estaba claro en su mirada afilada y en el tono cortante con el que habló desde el primer momento. Trajo consigo esa energía opresiva que parecía llenar el aire con una tensión palpable, como si el viento mismo temiera pronunciar una palabra. El viejo patrón miró hacia el joven con reproche, con una mezcla de desconcierto y furia contenida. No aceptaba ese cambio, esa decisión de rebajarse a escuchar y valorar a quienes antes solo eran su mano de obra. Nos miró a todos, con las burlas listas en los labios, pero esta vez el joven no se dejó intimidar. Me observó y me pidió que siguiera trabajando sin detenerme, como si en esa simple acción sostuviéramos una pequeña resistencia frente a la tempestad. Las palabras que siguieron fueron duras, casi un intento deleznable por quebrar la nueva dinámica. Pero sucedió algo que nadie esperaba. Los trabajadores se unieron, no con violencia, sino con una convicción silenciosa que llenaba el ambiente de una fuerza contenida. Allí, bajo ese cielo que oscurecía rápido, comprendí que el cambio se había consolidado no por decreto ni por imposición, sino por la alianza que habíamos construido, por la confianza que habíamos sembrado con paciencia y respeto. El viejo patrón se retiró esa noche entre sombras y murmuraciones, dejando atrás un silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito. En el fondo, su presencia agitada fue una prueba más del camino que estábamos recorriendo. No se puede transformar sin enfrentar los fantasmas del pasado, sin desafiar las cadenas que por costumbre parecen eternas. Fue un momento cargado de simbolismos, un paso fuerte hacia adelante pero que claramente anunciaba que nada, ni nadie, cambiaría sin resistencia. Y así continuamos. El joven patrón, hombre sabio en sus silencios, mantuvo esa línea firme, equilibrada, de respeto sin condescendencia. Las jornadas largas se hicieron menos pesadas porque había algo que pesaba más que el cuerpo cansado, la esperanza viva. Las horas de trabajo se entrelazaban con historias compartidas, con miradas que se lograban entender sin palabras, con pequeños gestos que a simple vista parecían insignificantes pero que, acumulados, configuraban una nueva realidad. Una vez, él me invitó a sentarme con él a la sombra de un árbol, y mientras el sol comenzaba su descenso, me dijo que quería aprender más sobre la tierra, sobre las raíces que me ataban a ella desde niño. No era solo querer entender la técnica, sino el sentido profundo de cada surco, de cada grano de tierra. Ahí vi no solo a un patrón, sino a un hombre dispuesto a romper con la historia para construir una distinta, una a la que no existieran vencedores ni vencidos, sino compañeros en el caminar. Fue en ese momento cuando comprendí que aquella incertidumbre de principios se había transformado en un compromiso genuino y sincero. No era una historia clásica de patronazgo ni de compasión momentánea, sino una narración viva, tejida en la lucha diaria, en la resignificación del orgullo y la pobreza. La relación había evolucionado hacia algo más grande que nosotros mismos, la posibilidad de mostrar que la humanidad no está predestinada, sino construida cada día con actos de reconocimiento y justicia. Pero la vida, como sabe hacerlo siempre, no dejó que nos acomodáramos mucho en esa nueva calma. Un día, llegó una noticia inesperada que puso nuevamente a prueba nuestra recién ganada armonía. La empresa familiar, tan arraigada a las viejas costumbres, requería que el joven patrón regrese a la ciudad para asumir responsabilidades que implicaban decisiones difíciles y enfrentamientos políticos. No se encontraba ante la posibilidad real de perder a aquel hombre que había sido faro y esperanza. Fue un momento de silencio denso. Nadie hablaba abiertamente, pero en el ambiente volaba la pregunta latente. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Volveríamos a ser invisibles, a padecer las miradas altivas y las burlas? ¿Se apagaría la llama de dignidad que había comenzado a brillar? Recordé entonces mis propias palabras, esas que pronuncié años atrás y que la había guardado con cuidado, y me di cuenta de que esa reflexión estaba lejos de ser solo un consuelo o una frase para el momento. Era una verdad que debía acompañarnos siempre, que debía ser el escudo frente a la adversidad. El joven se despidió con promesas y con la fuerza de quien no abandona sus orígenes, sino que los lleva consigo en cada paso. No sería un adiós, sino una pausa, un llamado para que continuemos escribiendo esta historia con las heridas abiertas pero el corazón firme. Me miró a los ojos, y en ese instante, sin necesidad de palabras, comprendí cuán profundo era el vínculo forjado en silencio y trabajo compartido. No importaba la distancia ni la espera. Sabía que la dignidad, como esa pequeña llama que había aprendido a cuidar, nunca se apagaría. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de nostalgia y determinación. El cambio había ocurrido,
Sí, pero ahora la verdadera prueba sería mantenerlo vivo frente a los desafíos que el destino pusiera. Y es ahí donde, quizás, radica el verdadero sentido de esta historia. No en el reconocimiento reseñado en papeles o en promesas temporales, sino en la fuerza interna de quien, habiendo caminado por caminos duros y solitarios, sabe que la mayor riqueza no es lo material, sino el valor para no perderse a sí mismo y para seguir levantándose con humildad y gratitud. Mientras pienso en todo esto, en esa mezcla inexplicable de dolor y esperanza, me doy cuenta de que la historia sigue abierta, que no terminó con aquella oferta de casa ni con los trabajos dignificados. La verdadera lección está en cada día nuevo, en cada instante en que alguien decide mirar la verdad, escuchar sin prejuicios y abrir la puerta que muchos creen cerrada para siempre. Por eso, cuento esta historia a quien quiere escuchar, no como un relato de victorias individuales, sino como un testimonio de poder que tiene el alma humana para cambiar su destino, cuando aprende a honrar su propia dignidad y a reconocer la grandeza en los otros. Y así, a pesar de las tormentas que siempre vuelven y del sol que se oculta para dar paso a la noche, sé que mientras haya quienes lleven ese fuego encendido, quien reconozca el valor de las pequeñas cosas y el peso de la gratitud, habrá futuro. Y en ese futuro, tal vez el pobre siga siendo pobre de bienes, pero jamás de espíritu, porque, al fin y al cabo, la pobreza no está en lo que falta, sino en la incapacidad de sentir y dar lo que realmente importa: respeto, respeto sincero, y el amor por lo que somos. Los días se deslizaron lentos, bañados en una quietud que parecía contener todo el peso del mundo, pero también su promesa invisible. La chacra, antes marcada por la sombra de la humillación, ahora respiraba un aire distinto, sutil pero contundente. Sin embargo, esa paz no era un regalo sin costo, ni un instante perpetuo. Se sentía la tensión en las miradas esquivas, en los murmullos apagados, en las manos que dudaban antes de extenderse la nueva realidad que les ofrecíamos. Esa mezcla rara de esperanza y miedo crecía con cada amanecer. Sabíamos que la ausencia del joven era un puente, un tiempo de prueba que pondría a prueba todo lo consolidado. Los hombres y mujeres con quienes compartía jornadas largas y silenciosas caminaban entre la desconfianza y el anhelo, algunos resistiéndose a creer que todo aquello podría durar, otros aferrándose a la certeza de que, quizás por primera vez, la dignidad sí era posible. Yo, por mi parte, me encontraba en medio de ese remolino con un sentimiento profundo de responsabilidad, como si mis pasos fueran la prolongación de aquella llama que habíamos encendido juntos. Una mañana, cuando el rocío todavía dormía sobre las hojas, llegó al campo un nuevo capataz. No era cualquiera. Traía la frialdad de la vieja escuela, un hombre curtido en la rigidez de los años, implacable con cualquier matiz de humanidad. Su presencia era como un viento helado que atravesaba las entrañas de la chacra, despertando en algunos recuerdos viejos que creíamos enterrados para siempre. Él no entendía de humildad ni de respeto. Su mirada era un juicio constante, una acusación velada que hacía temblar el corazón de varios compañeros. Fue entonces cuando la fractura, sutil pero peligrosa, comenzó a hacerse visible. Los horarios rígidos volvieron, como fantasmas que se asomaban para recordarnos que no todos los tiempos habían cambiado. Las herramientas dejaron de recibir mantenimiento, y la palabra obligación volvió a escuchar en la voz de quien ordenaba sin pensar en la vida que flotaba detrás de cada gesto. Pero algo había quedado en nosotros, algo que el capataz no podía quebrar porque cimentaba no solo en la necesidad, sino en la convicción profunda que él aún no conocía. Recuerdo un día en particular, cuando la lluvia había empapado el campo hasta dejarlo oscuro y pesado. Mientras el capataz se mostraba impaciente y amenazante, yo me detuve un instante, miré hacia el cielo gris y le dije con la voz firme: uno no se moja por temer a la tormenta, sino porque respeta la tierra que pisa. Sus ojos se clavaron en mí, con incredulidad primero, y después con esa mezcla peligrosa de enojo y sorpresa. No era una provocación, era la verdad que venía de una vida entera viviendo y aprendiendo. Lo que quizás no sabía ese hombre era que la fuerza de esa verdad es capaz de resistir 1000 tempestades. Los días se hicieron una batalla callada. No hubo gritos ni confrontaciones abiertas, porque entendimos que esa guerra se ganaba con la paciencia del que labra la tierra, con la resistencia de quien no quiere volver a su pasado de miedo y de desprecio. En esa batalla silenciosa, las historias se tejían de nuevo entre nosotros, con miradas cómplices y sonrisas pequeñas que desafiaban la aparente oscuridad. Cada gesto de respeto que nos concedíamos era un triunfo, cada palabra amable, una victoria. Con el correr de las semanas, la ausencia del joven patrón se volvió un peso difícil de sostener, y la incertidumbre se filtraba en nuestras conversaciones. ¿Volvería?
¿Mantendría viva esa esperanza que le encendió? La nostalgia era amarga, pero también nos hacía más fuertes, recordándonos que estábamos peleando por algo que no era solamente nuestro, sino de todos los que merecían ser vistos y valorados por quienes fueran, sin importar el poder o la riqueza. Fue entonces cuando un correo llegó a la chacra, inesperado, con la letra del joven patrón. Sus palabras, más que un mensaje, eran un faro en medio de la niebla. Nos hablaba de los retos que enfrentaba la ciudad, de la lucha constante entre lo viejo y lo nuevo, y nos pedía que no retrocediéramos, que manteníamos la llama viva con la misma fuerza que llevaba en el pecho. Nos recordaba que el cambio verdadero no es una fecha ni un lugar, sino una decisión diaria, la que tomamos cada mañana a pararnos frente a la vida con dignidad. Estas palabras nos llegaron al alma, y fueron el impulso para no caer en el desaliento. En esa carta descubrí un hombre que no había olvidado su origen, que cargaba con su historia y con la nuestra como un compromiso sagrado. Y en ese compromiso, sentí también una llamada para seguir adelante, para ser, a mi modo, un custodio de aquel sueño colectivo que habíamos empezado a construir. Pero, como suele ocurrir, el destino no nos dio tregua. Un día, el capataz, cansado de nuestra resistencia, intentó imponer de manera unilateral una de las horas de descanso, recortando los tiempos que hasta entonces nos permitían respirar un poco dentro de la jornada. La pequeña rebelión silenciosa que habíamos cultivado pareció tambalearse. Muchos trabajadores miraban con miedo hacia el suelo, otros con rabia contenida, pero ninguno se atrevía a levantar la voz abiertamente. En ese momento fue cuando supe que tenía que hacer algo, no para liderar o para asumir protagonismo, sino para dar voz a esa resistencia que ya no cabía en el silencio. Reuní a quienes pude y les hablé desde mi lugar, sin frases grandes ni discursos grandilocuentes, solo con la verdad sencilla que el tiempo me había enseñado. No podemos dejar que nos roben la dignidad que costó tanto construir. No es una lucha de uno, sino de todos, y en esa lucha aprendemos qué significa realmente ser humano. Esa tarde, mientras el sol caía despacio, sentí un cambio palpable en el aire. La conciencia colectiva se había despertado de nuevo, más fuerte y resistente. No era un enfrentamiento, sino un pacto silencioso para mantener la llama viva, aunque las sombras nos rodearan. Sentí orgullo al ver cómo las manos endurecidas y los rostros curtidos se alzaban no en señal de violencia, sino como gesto de unión y firmeza. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por pequeños actos que se convirtieron en gestos grandes. Una pausa justa para comer, una herramienta arreglada, un elogio sincero. Cada detalle era un ladrillo en la construcción paciente de un mundo que, poco a poco, se parecía más a un sueño del que no queríamos despertar. La chacra se transformaba no solo en un espacio físico, sino en un territorio donde renacía la esperanza y se cultivaba la justicia. Sin embargo, en medio de esa nueva realidad, la sombra del padre del joven patrón volvía a hacerse presente en noticias y rumores que llegaban de la ciudad. Se decía que él insistía en presionar, en arrasar con todo para recuperar el orden que él creía justo. Ese espectro del pasado nos recordaba que el camino adelante no era lineal ni seguro, que la libertad siempre se conquista en la lucha constante contra las cadenas que la sociedad, la historia o las costumbres quieren imponernos. Yo, que había vivido tanto, que había conocido la dureza y la esperanza, comprendí que la verdadera batalla estaba en no dejarse vencer por la desesperanza ni por la resignación. Entre esos surcos recién abiertos y esos rostros nuevos que miraban con confianza, sabía que había una semilla que, si se cuidaba, crecería más allá de las tormentas y los vendavales que pudieran acechar. La vida, con su ironía y su belleza, me enseñó que no basta con encender la llama. También es necesario protegerla, alimentarla con paciencia, con amor, con la certeza inquebrantable de que cada esfuerzo cuenta. Porque es en esos pequeños actos, en esas decisiones diarias, donde late el verdadero poder de cambio, un poder que no depende de cargos ni de riquezas, sino de la capacidad infinita que tiene el alma humana para transformar el dolor en esperanza, la tristeza en dignidad. Y así seguimos, sin promesas de un final feliz inmediato, pero con la convicción profunda de que la historia que empezamos a escribir no termina en el lugar donde se cruzaron dos miradas, sino que continúa, vivo, en cada acto de respeto, en cada gesto de gratitud, en cada paso valiente hacia un futuro que aún está por construirse. Porque al fin y al cabo, la verdadera riqueza está en reconocer que somos uno en el andar, y que mientras ese fuego siga encendido, nadie podrá robarnos la alegría de ser quienes somos. Seres humanos, con historias para contar, con esperanzas para vivir, y con el poder silencioso pero inmenso de cambiar el destino que parecía escrito en piedra.
Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión apenas palpable, como el ruido casi imperceptible que hace la tierra cuando se calienta antes de una tormenta. Había en el ambiente un aire denso, una especie de carga emocional que no se terminaba de disipar. Cada rostro revelaba una historia diferente. La mezcla de esperanza y temor, la lucha interna por creer en ese cambio que parecía tan frágil, y la urgencia silenciosa de que alguien, o algo, sostuviera la llama que habíamos encendido juntos. La chacra misma parecía contener la respiración, esperando, midiendo, evaluando cada movimiento. En ciertas madrugadas, cuando el fogón aún chisporroteaba y el frío se colaba por todos los rincones, me encontraba pensando en todo esto. Pensaba en aquel joven patrón que había decidido romper con los viejos esquemas, en sus palabras, en su mirada, y en cómo había contagiado esa idea a quienes, como yo, no esperaban más que sobrevivir sin más. Pero también entendía que no bastaba con soñar, que el camino hacia un nuevo mundo es tortuoso y está sembrado de resistencias invisibles. No solo las que venían de Capataz y la vieja guardia, sino también aquellas que brotan de la duda, del cansancio, del miedo a perder lo poco ganado. Una tarde, el viento sopló con más fuerza, y fue en ese momento justo cuando las tensiones comenzaron a aflorar de una manera que nadie anticipaba. El capataz, que hasta entonces había probado a mantener la disciplina con la rigidez propia de quien se siente dueño de la verdad, dio un paso más. Decidió aplicar una serie de cambios que, bajo el pretexto de aumentar la producción, implicaban más horas de trabajo sin compensación justa, menos pausas y un control casi militar sobre los movimientos de los trabajadores. Sabíamos que no era solo el intento de recuperar el orden, sino una forma de aplastar cualquier resquicio de autonomía que pudiéramos haber logrado. Aquella noticia cayó como un golpe seco en el pecho. El run-run empezó a crecer, miradas se cruzaban buscando apoyo, y las conversaciones al caer el sol se llenaron de un ruido contenido y peligroso. No era solo la protesta contra una injusticia evidente, sino el temor a que todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo se desmoronara. Algunos compañeros, especialmente los más jóvenes o los que apenas conocían las antiguas formas de sometimiento, dudaban en hablar, tenían miedo. Pero otros, curtidos por años de injusticias, ya estaban decididos a no volver atrás. En el fondo, yo sentía una mezcla de incertidumbre y una renovada fuerza. No era tanto una cuestión de heroísmo, sino de comprender que estábamos en ese momento justo donde se definía no solo nuestro presente, sino lo que legaríamos a quienes vengan después. No podía permitir que la historia terminara en resignación o silencios cómplices, pero tampoco bastaba con alzar la voz sin estrategia ni firmeza. Había que ser cuidadosos, mantener la unidad, buscar espacios de diálogo donde fuera posible, y estar preparados para resistir si la represión llegaba. Una mañana, al salir al campo, encontré a varios compañeros junto a la vieja sombra del molino, conversando en voz baja. Me acerqué y sentí la urgencia que corría entre ellos. No era un llamado a la rebelión desmedida, sino una propuesta concreta de acción. Pedir una reunión con el joven patrón, presentarle nuestras inquietudes directamente, sin intermediarios ni capataces que distorsionaran nuestras palabras. Era un gesto de confianza hacia aquel que, en algún momento, había levantado la antorcha, pero también una apuesta arriesgada, porque era incierto cuándo y si podría regresar. Decidí que yo mismo llevaría el mensaje. Con la determinación al pulso, escribí una carta que recogía no solo nuestras demandas, sino la profunda convicción de que el trabajo digno y seguro era algo a lo que todos teníamos derecho. Hablé de la importancia de respetar cada pausa, cada gesto de cuidado entre el hombre y la tierra, y de que la fuerza del cambio necesitaba de quienes aún creían en esa justicia silenciosa pero firme. Llevé la carta a correo con la esperanza apretada en el corazón, sabiendo que ese pequeño papel podía abrir una ventana o cerrar una puerta para siempre. Los días que siguieron a ese envío se llenaron de una expectativa vigilante. En las charlas de la siesta, a la sombra de los árboles, espejismos de confianza intentaban abrir paso entre la incertidumbre. Cada ruido lejano, cada motor que se acercaba, hacían que deteníamos la respiración un instante antes de volver a la rutina diaria, al trabajo que parecía infinito pero que ahora llevaba el peso de una causa justa. La ausencia del joven patrón se hacía más presente que nunca, y con ella, una mezcla de nostalgia y esperanza que tensaba nuestros músculos y nos hacía ser más cautelosos. Pero el destino, con sus prácticos giros, decidió que aquella espera no podía ser eterna. En una mañana clara, cuando el sol apenas moldeaba las sombras, una figura apareció al borde del camino que llevaba a la chacra. Era él,
El joven que muchos habían casi olvidado, aunque su imagen seguía viva en las paredes del corazón. Venía con pasos firmes, con las manos limpias pero el alma marcada por la batalla urbana que, según me contó luego, no había sido sencilla. No hizo grandes discursos. Tampoco vino con promesas pomposas. Se sentó con nosotros en el viejo banco de madera y habló como uno más, con la voz cálida y el gesto sincero. Nos comentó de las tensiones que permanecían en la ciudad, de las presiones del padre que veía en él una amenaza al antiguo poder, pero también de sus propias dudas, de sus noches en vela pensando cómo mantener la llama encendida sin que nadie la apagara. Lo que más nos conmovió fue su humildad y la manera en que nos reconoció, no como instrumentos de un proyecto, sino como protagonistas con voz, con historia y con futuros. A partir de ese día, el joven patrón no regresó solo a administrar, sino a ser parte del cambio cotidiano. Se reunió con el capataz y le habló con franqueza. Le recordó que el respeto y la dignidad no se negocian y que un hombre vale mucho más que un calendario o un rendimiento. Las cosas no cambiaron de inmediato ni sin dificultades, pero había una diferencia enorme. La decisión colectiva, el haber salido del silencio y la resistencia pasiva, habían abierto una puerta que ya no se podía cerrar. En ese tiempo, entendí que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o en las propiedades, sino en esa batalla por ser reconocidos como personas, en ese gesto simple de ser mirados a los ojos y valorados por lo que somos. Vi cómo aquellos hombres y mujeres, antes temblorosos y resignados, comenzaban a caminar con la espalda más erguida, cómo se pasaban las herramientas con una sonrisa, cómo compartían no solo el trabajo, sino también la esperanza y la convicción de que el cambio era posible. Sin embargo, la noche también guarda secretos y pesares. La sombra del padre del joven patrón, más poderosa y cruel de lo que imaginábamos, reapareció. Llegaron noticias de presiones, de intentos de desmantelar lo que habíamos construido, de amenazas veladas que buscaban infundir miedo. Era un recordatorio brutal de que cualquier conquista, por pequeña que sea, es un terreno disputado, un campo abierto a la lucha entre la luz y la oscuridad. Y fue en uno de esos momentos, cuando la desesperanza parecía querer colarse en los rincones, que recordé algo esencial, que la dignidad no es un don que se da, ni una conquista hecha de golpes o gritos, sino una semilla que se cuida en el silencio de la resistencia diaria, en la paciencia del que espera y en el amor que se cultiva hacia sí mismo y hacia los demás. Porque, al final, lo que nos sostiene no es solo el anhelo de un mundo mejor, sino la certeza profunda de que cada pequeño acto, cada palabra justa, cada mano tendida tiene poder de transformar la historia que parecía escrita en piedra. Y así seguimos, contra viento y marea, sin certezas absolutas, pero con una llama que arde en el alma, una llama que ningún capataz ni amenaza podrá apagar mientras alguien recuerde que la verdadera fuerza está en mantenerse humano, en resistir con dignidad, en seguir creyendo que, más allá del dolor y de los temores, la vida siempre nos ofrece la posibilidad de renacer, de reinventarnos y de ser, finalmente, libres. Los días posteriores a la llegada del joven patrón se sintieron como un delicado equilibrio entre la esperanza y el miedo, una cuerda floja que todos caminábamos con la mirada fija en el horizonte y en el reflejo de nosotros mismos. Su presencia había despertado algo profundo, una fuerza invisible que parecía barrer viejas cadenas, pero esa misma fuerza traía consigo cambios lentos y decisiones difíciles. No todo el mundo estaba listo para ese nuevo aire que comenzaba a respirar la chacra. En algún rincón, en casa o en la oscuridad de las madrugadas, los murmullos crecían, las heridas que creímos cicatrizadas se abrían de nuevo y se sentía que la lucha aún no estaba ganada, sino apenas iniciada. Sentados bajo el mismo cielo azul, escuchábamos al joven con atención, pues sus palabras no eran solo promesas, sino un compromiso coronado por esa honestidad que pocos podían fingir. Nos hizo saber que no estaba solo, que su paso por la ciudad había sido una batalla no solo por cambiar la forma de manejar la tierra, sino por transformar la relación humana, romper el círculo vicioso que hacía que explotadores y explotados se vieran como eternos enemigos sin rostro ni nombre. Pero también habló de la sombra que llevaba consigo, la sombra de su padre, esa figura imponente y oscura que se negaba a perder el control, que veía con malos ojos esa semilla de cambio y trataba de sofocarla antes de que germinara. Fue en una de aquellas tardes, cuando el sol ya comenzaba a bajarse lentamente entre los árboles, que la noticia llegó como un golpe seco, casi imprevisto, pero no por eso menos doloroso. El capataz había recibido órdenes estrictas para intensificar el trabajo y vigilar con más rigor cada movimiento, cada pausa, cada suspiro que se atreviese a romper el ritmo impuesto. Esas órdenes no solo venían del viejo poder,
sino también de quienes temían la transformación porque significaba perder privilegios, perder el control férreo que mantenía todo en su lugar. Era claro que la batalla no se libraba solo a la vista, sino en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio que se convertía en cómplice o en arma. La tensión fue aumentando. Se sentía en la tierra misma, en la piel curtida de cada compañero, en las voces apagadas que se iban juntando lentamente en pequeños grupos. Algunos preferían el silencio, la resignación que guarda el cansancio de años, pero otros comenzaban a alzar la voz con más fuerza, su voz hija de la experiencia, de la rabia justa y de las ganas de cambiar el destino marcado. Me sorprendió ver cuánto miedo había mezclado con ese coraje, y también cuán difícil era mantener la unidad cuando el enemigo parecía estar tan dentro como fuera de nosotros. Durante esos días, acostado bajo el cielo estrellado en una de las pocas noches en que el aire no traía olor a tierra mojada, reflexionaba sobre lo frágil y fuerte que puede ser el alma humana. Pensaba en la sabiduría simple que nos había dejado el joven, en sus palabras acerca de que el respeto y la dignidad no valían menos que cualquier cosecha, aunque el patrón anterior lo hubiera negado tantas veces. Pero me preguntaba si nuestros propios temores no serían, a veces, una jaula invisible de la que costaba escapar. Sabía que el cambio no era lineal, que la historia está llena de idas y vueltas, y que cada paso hacia adelante podría estar seguido de un tropiezo inesperado. No fue casual, entonces, que surgiera una propuesta, una idea que apareció en medio de esas semanas como una luz tenue que se rehúsa a apagarse. Algunos compañeros, los más veteranos y también algunos jóvenes que ya habían aprendido a ver más allá del miedo, sugirieron organizar una pequeña asamblea. Nada ruidoso, nada rebelde en términos grandilocuentes, sino un encuentro en el que pudiéramos hablar con franqueza, decir sin miedo lo que pensábamos, compartir nuestras inquietudes sin intermediarios. Habíamos aprendido que la fuerza no solo estaba en las herramientas ni en los turnos de trabajo, sino en la palabra sincera y en el abrazo que sostuviera al caído. Y entendimos que esa reunión podría ser una nueva forma de resistir, de afirmarnos como comunidad. Así que, una mañana, nos reunimos bajo la sombra protectora de los algarrobos que bordean el canal, aquel lugar que siempre fue testigo de tantas charlas. Nos juntamos con el joven patrón y con algunos trabajadores que, con esa mezcla de temor y valentía, hablaron claro. La reunión no fue fácil. Hubo momentos de tensión, de desencuentros, de silencio, y también de lágrimas contenidas. Pero lo que quedó claro fue que estábamos dispuestos a buscar un camino que respetara la tierra, a los hombres y a las mujeres que la trabajan día a día. El joven nos escuchó sin interrupciones, tomando nota, reconociendo el peso de cada palabra que brotaba del alma de cada uno. A partir de ahí, comenzaron algunos cambios pequeños pero significativos. Se establecieron horarios más justos, se redujeron las horas extras sin pago, y se permitió que cada trabajador tuviera momentos para sí mismo, para descansar, para encontrar dignidad en su jornada. El capataz, aunque renuente al principio, tuvo que ir aprendiendo que el poder no solo descansaba en la disciplina impuesta, sino en el respeto ganado. Fue un proceso lento, a veces frustrante, pero lleno de aprendizajes que nos hicieron más fuertes, más conscientes de que la lucha tenía que ser también por el aprendizaje colectivo, por no perder la cordura ni la humanidad en el proceso. Sin embargo, no todo podía ser tan sencillo ni lineal. Las sombras del pasado no desaparecen con una charla o con promesas. La voz del padre del joven patrón seguía resonando en la distancia, un eco que se hacía sentir como presión en la ciudad, como amenazas en susurros que se filtraban hasta nosotros. Llegaron rumores de empresarios y autoridades que veían con malos ojos ese cambio promotor de justicia, de respeto, de dignidad. Nos preparábamos para cualquier golpe que pudiera venir, porque sabíamos que la semilla que plantábamos podría ser arrancada, pero también sabíamos que estaba sembrada en tierra fértil y en corazones dispuestos a luchar. En medio de ese escenario, la comunidad comenzó a redescubrirse. Vi cómo las miradas se cruzaban con una complicidad renovada, cómo las manos se estrechaban con fuerza, cómo el trabajo volvió a tener un sentido más allá del simple sacrificio. Comenzamos a compartir historias, canciones y hasta sueños. No éramos solo obreros ni patrones. Éramos personas que se reconocían en la fragilidad y en la fuerza del otro. Y esa humanidad común era el hilo invisible que tejía una red de resistencia que nadie podría romper fácilmente. Pero también las noches se volvieron largas, y en ocasiones solitarias. Más de uno se enfrentaba con sus dudas y cansancios, con el peso de decisiones que podían definir el destino de muchos. En esos momentos me acordaba de lo que siempre decía mi madre,
que la dignidad no es una corona que se pone ni un premio que se gana, sino ese fuego interior que te hace levantarte cuando todo parece perdido. Me repetía a mí mismo que resistir no es solo decir no en voz alta, sino también esperar con paciencia, construir con amor y caminar con firmeza. Entonces llegaron los días en que el miedo se hizo realidad de la manera más cruda. Una madrugada, cuando la oscuridad era más densa y el silencio apenas se quebraba con el ruido de los animales, trabajadores de la ciudad vinculados a los intereses del padre de patrón aparecieron en la chacra. Vinieron con amenazas veladas, con advertencias y con la intención clara de sembrar el terror para que retrocediéramos. No querían solo disciplinar el terreno, sino también nuestros espíritus. La tensión alcanzó un punto máximo, y por un momento parecíamos a punto de ceder ante el peso de tanta sombra. Pero fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El joven patrón apareció de nuevo, esta vez acompañado de algunos viejos aliados y con las fuerzas recargadas por la lucha de varios meses. No vino con discursos grandilocuentes, pero sí con firmeza. Se plantó frente a nosotros como un muro de protección y proclamó que esa tierra y esa gente no serían vendidas ni entregadas al miedo. Fue un acto de coraje que revitalizó el espíritu colectivo, que recordó que nadie se transforma solo y que la verdadera fuerza está en la unión, en la resistencia con dignidad, en la convicción profunda que hemos alimentado con cada elección, con cada palabra, con cada gesto cotidiano. Y así, aunque la sombra nunca desapareció del todo, comenzamos a entender que cada paso dado, cada lucha librada, era como un faro que se encendía en la oscuridad, una luz que ni el miedo ni la desidia podían apagar. Sabíamos que la batalla sería larga y que la tortilla podía girar en cualquier momento, pero también sabíamos que, en ese camino lleno de incertidumbres, habíamos descubierto la forma de ser libre, no por lo que poseíamos, sino por cómo nos mirábamos a los ojos y elegíamos caminar juntos, con dignidad y respeto. Nunca olvidé aquellas palabras que un día pronuncié con el corazón abierto. El pobre no es el que no tiene, sino el que no sabe agradecer. Hoy sé que en esa humildad reside la fuerza más grande, porque agradecer es reconocer la vida, el esfuerzo y la esperanza que nos sostienen, aunque el mundo parezca querer rendirnos. Y si algo me queda claro en esta historia, es que mientras una sola persona recuerde eso, esa llama nunca dejará de arder, y con ella, la posibilidad de renacer y reinventarse una y otra vez, hasta ser, finalmente, libres. Después de esa noche difícil, cuando el joven patrón se plantó firme y nos devolvió la esperanza, el ambiente en la chacra cambió, pero no en la forma abrupta que cualquiera podría imaginar, luego de un gesto tan contundente. Más bien fue como una corriente subterránea que empezó a moverse lentamente bajo la superficie, infiltrándose en cada rincón y preparando la tierra para algo nuevo. Empezamos a notar pequeños gestos, acciones calladas que comenzaron a hablar más fuerte que cualquier palabra. Compañeros que antes se mantenían al margen comenzaron a animarse, a compartir sus ideas, a proponer formas distintas de organizarnos. La semilla del cambio comenzaba a enraizarse en la rutina diaria, en la cercanía de la compañía y en el reconocimiento mutuo. El riesgo seguía ahí, latente, como una sombra que no nos abandonaba, pero ya no era capaz de paralizarnos como antes. Nos dimos cuenta, sin embargo, que la sombra del padre de patrón no se disipaba tan fácilmente. Los fines de semana, mientras el campo parecía descansar, en el pueblo corrían rumores que parecían absorber la inquietud de los vecinos. Se hablaba de presiones sobre el joven para que abandonara sus ideas, de ofertas económicas disfrazadas de reconciliación, de llamados inesperados a algunos compañeros para que dejaran la chacra o cambiaran su actitud. Algunos llegaron a relatar noches en blanco, en las que el miedo se colaba en sus hogares, derribando la calma con palabras no dichas, miradas preocupadas y promesas que nunca se concretaban. Pero a pesar de esas intenciones, la convicción que habíamos ido construyendo parecía poner un muro invisible frente a quien quisiera dividirnos. Aquel invierno, que en Tucumán suele ser frío y húmedo, se sintió distinto para nosotros. La tierra no solo recibía la lluvia que la ayudaba a germinar, sino también la paciencia que nosotros estábamos aprendiendo a cultivar. El joven patrón también mostraba una transformación personal que nos resultaba familiar y alentadora. No se escudaba ya en discursos aprendidos, sino que reconocía sus errores, sus dudas y el peso que cargaba el nombre de su padre. Su mirada, siempre un poco mezcla de timidez y determinación, adquirió una fuerza serena, la clase de fuerza que no necesita imponerse con ruido, sino que emerge con respeto y cuidado. En ese proceso, ganaba poco a poco la confianza de quienes éramos parte de esa tierra, y nosotros, a su vez,
Entendíamos que el cambio no era un regalo que nos hacía, sino una lucha conjunta que nos transformaba a todos. Pero la paz no era completa. A mitad de esa temporada, llegaron noticias que nos recordaron que la batalla estaba lejos de terminar. Una mañana amanecimos con la noticia de que la maquinaria pesada había entrado en terrenos cercanos al campo, propiedad de la familia con la que competíamos por recursos. La operación no era solo económica, sino también un mensaje claro de que los viejos poderes estaban dispuestos a usar cualquier medio para preservar su dominio. La explotación no era solo contra nosotros, las personas que trabajábamos la tierra, sino contra la misma tierra que nos nutría. Algunos compañeros empezaron a hablar en voz baja de la posibilidad de resistir, también con actos que escapaban a las normas, gestos de desafío que podían poner en peligro nuestra estabilidad. La idea de reivindicar nuestro espacio por cualquier medio generó un debate intenso. En las asambleas que volvimos a organizar, surgieron voces apasionadas a favor de la confrontación directa, de poner el cuerpo y la palabra para impedir que la tierra fuera invadida y usurpada. Pero también hubo quienes pidieron prudencia, que recordaron las fragilidades que aún existían y las consecuencias que ataques impulsivos podrían tener para todos, incluidos los más vulnerables. Yo, que había vivido tantas lunas bajo este cielo, entendía que el camino no era simple, y que cada paso debía darse con la conciencia de que la fuerza verdadera quizá no estaba solo en la confrontación, sino en la capacidad de mantenernos firmes sin perder la dignidad. Era un momento tenso, cargado de decisiones que podían cambiarlo todo. En medio de esa turbulencia, se confirmó algo que muchos esperábamos con temor y esperanza a la vez. Un encuentro entre el joven patrón y varios representantes de organizaciones sociales y sindicales del interior de Tucumán. Esa reunión prometía darle un marco más formal a la lucha que se llevaba en el terreno, una alianza que nos fuera más allá del campo para convertirla en un movimiento colectivo. Fue un gesto valiente, pues implicaba no solo abrir puertas a debates mayores, sino también exponer nuestra lucha a ojos extraños, a veces indiferentes, a veces aliados sinceros y otras veces interesados. Para mí, esa convocatoria era una señal de que los cambios posibles, aunque lentos y complejos, podían encontrar eco más allá del polvo que levantaba cada día nuestro trabajo. El día que llegaron esas delegaciones, la chacra latió con un ritmo distinto. Nos reunimos de nuevo bajo los algarrobos, pero esta vez éramos muchos más. Las voces se mezclaban, las historias se encontraban, y en ese compartir se sentía algo parecido a la génesis de una esperanza colectiva. Hablamos de jornadas largas, de sueldos que a duras penas alcanzaban, de la necesidad de servicios básicos y de respeto mutuo que hasta entonces habíamos dado por sentado. Pero también hablamos con orgullo de cómo, a pesar de todo, seguíamos haciendo florecer la tierra y manteniendo viva la tradición que ni la pobreza ni la injusticia podían apagar. Fue una reunión llena de emociones, tensiones y planes que nos hicieran mirar hacia adelante sin olvidarnos de todo lo que habíamos heredado ni de lo que aún quedaba por transformar. Las conversaciones tuvieron momentos difíciles. Se discutió sobre riesgos, límites y hasta traiciones. No faltaron quienes dudaron que esa alianza pudiera sostenerse, quienes temían que fuera solo una forma más de politizar un problema que debería ser resuelto con acción concreta. En medio de esos debates, el joven patrón demostró una vez más que había cambiado. Escuchó, reconoció, pidió consejo y no se limitó a repetir ideas sin alma. Su compromiso era palpable y eso nos dio un nuevo impulso para seguir caminando juntos. Esa noche, cuando se dispersó la reunión, sentí que algo importante comenzaba a tomar forma, una red que podría sostenernos en medio de cualquier tempestad. Pero las presiones externas no aflojaron. Poco después, en una madrugada tan oscura como las preocupaciones que llevábamos, se produjo un incidente que nos recordó que el peligro estaba siempre latente. Un grupo de hombres no identificados, presuntamente vinculados al viejo patrón y a sus aliados en la ciudad, entraron sin permiso a uno de los galpones donde guardábamos herramientas y provisiones. El daño fue menor en términos materiales, pero el mensaje quedó claro y grabado en cada corazón. No aceptarían sin lucha la nueva manera de hacer las cosas. Esa madrugada, el miedo volvió a rozar nuestra piel y nos despertó con preguntas sin respuestas fáciles. ¿Hasta dónde llegarían? ¿Qué estaba en juego más allá de nosotros? ¿Cómo proteger a nuestras familias sin perder esta pequeña libertad que habíamos conquistado? Aquel día, la respuesta no estuvo en la fuerza bruta ni en la venganza. Nos reunimos otra vez y decidimos que la unión y la claridad serían nuestras mejores armas. Se incrementaron las guardias comunitarias, se fomentó la comunicación constante y se compartieron responsabilidades entre todos.
Fue un acto de amor hacia nuestra tierra y hacia nosotros mismos, porque entendimos que resistir era también proteger, cuidar y no dejar que la intolerancia nos transformara en aquello que repudiábamos. Pero también fue un recordatorio de que cada paso hacia la justicia debía ser dado con la convicción de que ninguna sombra, por más oscura que sea, podría apagar la luz que comenzábamos a encender juntos. El joven patrón, lejos de amilanarse, creció en esa adversidad. Su capacidad para sostenernos fue un faro en medio de la tormenta. Sus gestos eran ahora más sencillos, pero cargados de significado. Escuchaba más, hablaba menos y siempre buscaba maneras de incluir a la comunidad en las decisiones. Se reunía con funcionarios locales, con expertos agrícolas y con líderes sociales, intentando tejer alianzas que fueran más allá de la chacra y que ayudaran a transformar realidades profundas. Su lugar no era solo el de un dueño, sino el de un hermano que escuchaba con humildad y respondía con acciones. Eso, más que cualquier título, era lo que nos mantenía firmes y convencidos de que este sueño no era un espejismo. A medida que los meses pasaban, la chacra empezó a ser un poco más que un lugar de trabajo, se volvió un espacio de aprendizaje y de construcción colectiva. Las jornadas continuaban siendo duras, pero ahora podíamos discutir horarios, condiciones y hasta compartir comidas en común. No negaba que a veces las tensiones volvían, que la presión externa buscaba infiltrarse en alguna discusión o que el cansancio hacía aparecer viejos fantasmas. Pero la diferencia estaba en que no estábamos solos ni resignados. Habíamos aprendido a mirarnos entre nosotros, a abrir el pecho y decir lo que había que decir, a recordar que detrás de cada par de manos curtidas había una historia y un sueño que merecían respeto. La relación con el joven patrón se fortalecía día a día. Ya no había distancia ni silencios incómodos, sino diálogos sinceros y el reconocimiento mutuo de la dignidad. Él confesaba que aún sentía el peso del apellido, que participaba de los errores de antes, pero que quería ser distinto. Nosotros, a su vez, éramos capaces de ver en ese hombre más que un patrón. Veíamos a alguien dispuesto a aprender y a transformar, a alguien que había cambiado la forma de mirar la pobreza y el poder. Esa confianza no se construyó de la noche a la mañana, pero era firme como las raíces de los algarrobos que nos cobijaban. Cuando recordaba todo eso, me venía a la mente la frase que tantas veces repetí, que el pobre no es el que no tiene, sino el que no sabe agradecer. Pero también entendí que el agradecimiento no era solo una palabra, sino un acto vivo que nos unía, nos hacía respetar y nos impulsaba a buscar la justicia. Agradecer significaba valorar nuestro trabajo, nuestra tierra, la lucha de aquellos que nos precedieron y la esperanza que aún teníamos para el futuro. Fue en ese momento, en esa certeza humilde y profunda, que comprendí que la verdadera riqueza no se medía en lo que poseíamos, sino en la fuerza con que elegíamos cada día caminar juntos, resistir y reconstruir. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde mi humilde rancho, sentí que ese fuego que hablaba de dignidad y esperanza quemaba con más intensidad que nunca. Sabía que la historia estaba lejos de acabarse, que cada día traería sus desafíos y que la lucha seguiría siendo larga y ardua. Pero también sentí que algo había cambiado para siempre. Esa luz que encendimos era capaz de iluminar no solo esta chacra, sino cualquier lugar donde haya manos dispuestas a trabajar con amor, respeto y gratitud. Y supe entonces, con claridad, que no importa cuántas veces caigamos, mientras sigamos levantándonos y recordando el valor de nuestra humanidad, jamás estaremos verdaderamente derrotados. Conforme pasaban los días, la rutina del campo parecía impregnarse de una calma frágil. Un equilibrio quebradizo que se sostenía en la voluntad de todos nosotros, pero que inevitablemente estaba marcado por una tensión latente, una certeza de que la historia no olvidaría, ni mucho menos perdonaría, los retos que se le ponían delante. Esa misma noche en que nos despertamos con el ruido de las herramientas revolcadas y la sombra de los invasores sobre el galpón, algo se había roto, pero no en el sentido que cualquiera imaginaría. No era un quiebre que nos hundía, sino una puerta a algo nuevo, un aviso velado pero claro de que ya no se podía volver atrás, de que la lucha había tomado una línea de no retorno. Aquella madrugada, entre susurros y miradas cansadas, un grupo se reunió apresuradamente al borde de la chacra, buscando en la oscuridad respuestas o al menos fuerzas para enfrentar lo que venía. Sentados sobre una vieja carretilla, nos hablamos con la sinceridad de los que se conocen desde siempre y saben que en esa tierra se había cultivado más que frutos, que se habían sembrado decisiones y compromisos que no tenían vuelta atrás. La discusión giró en torno a cómo responder sin dar aliento a la violencia, pero sin ceder el espacio ganado. Se habló de organizar turnos para las guardias nocturnas, de reforzar caminos con señales visibles para que nadie se atreviera a cruzar el límite sin que se hiciera evidente que no estábamos indefensos.
Ideas simples pero profundas, pues detrás de cada una latía la convicción de proteger nuestra dignidad, sobre todo a nuestras familias. El joven patrón, a pesar de la noche, se presentó sin titubeos, y fue en ese momento que me mostró, con un gesto que escondía más que palabras, el peso que llevaba en sus hombros. Don Silvano, me dijo, no quiero que esta tierra se convierta en un campo de batalla, pero tampoco puedo permitir que se pisotee lo que entre todos construimos. Era un hombre que había aprendido a entender el valor del terreno tanto como de las manos que lo trabajaban, y eso lo hacía diferente. Su voz, aunque baja, se sentía firme, como la raíz profunda que sostiene al árbol cuando el viento arrecia. Entre aquel grupo improvisado, se sintió un alivio extraño, esa certeza de que la resistencia, cuando es colectiva y con propósito, se vuelve imbatible. En los días que siguieron, la chacra se transformó. No se trataba solo de sembrar y cosechar, sino de cultivar confianza en cada acción, en cada mirada compartida. Se multiplicaron los encuentros, pero no al modo formal de antes, sino en pequeños grupos, al pie del pozo, en torno al fogón al caer la tarde. Se discutía desde reglas básicas de convivencia hasta planes para mejorar las herramientas, para traer agua potable, para gestionar con el joven patrón el acceso a salud y educación. La dimensión de la lucha se hacía más grande y más humana, porque comenzaba a traspasar las paredes de galpón y el alambrado, y a instalarse en el corazón de cada familia, de cada esperanza. Sin embargo, no todos compartían esa visión pausada. Algunos compañeros, cansados por las amenazas y el temor, miraban con deseo creciente la idea de una reacción más radical, un acto de fuerza que pusiera las cosas en claro, que no dejara lugar a dudas. En una de las tantas charlas nocturnas, uno de ellos me dijo, casi al borde del llanto, «Don Silvano, a veces pienso que la única manera de detener a esos tipos es mostrarles que no tenemos miedo, que no nos vamos a dejar pisar». Lo entendí, porque la frustración estaba a flor de piel y el cansancio calaba hondo. No era simple resistir cuando el peligro acecha a cada instante y cuando, en el silencio de la noche, los fantasmas del pasado regresan a susurrar que la lucha solo trae dolor. Pero también les respondí, con la paciencia que solo los años te dan, que la fuerza verdadera no está en la venganza ni en el choque, sino en la capacidad de sostener la justicia sin perder la humanidad. No es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero esa era la lucha que valía la pena dar. Fue en ese ambiente cargado de emociones encontradas que recibimos una visita inesperada. Una mujer del centro social de la capital, que traía noticias de otras luchas similares en la provincia. Venía con documentos, historias y una propuesta. Nos habló del poder de la organización, de cómo otros pueblos, no tan distintos al nuestro, habían conseguido negociar mejores condiciones, asegurar derechos para quienes trabajaban la tierra y hasta levantar escuelas en medio del monte. Su discurso era claro y certero, pero también delicado, entendiendo las heridas y las heridas abiertas. Dijo que lo que estábamos haciendo en aquella chacra era símbolo de algo más grande, y que esa narrativa podía llegar a transformarse en un movimiento regional que lograra hacer temblar alianzas corruptas y estructuras de poder caducas. Al principio, más de uno se mostró escéptico. Siempre está la duda, la voz del eso nunca va a cambiar, la costumbre cruel que adormece los sueños. Pero poco a poco, y con la valentía que nos da la necesidad, fuimos escuchando cómo esa idea podía abrir posibilidades que ni siquiera habíamos imaginado. Empezamos a planear encuentros con otras comunidades, a pensar en cómo llevar nuestras demandas a instancias más altas, sin dejar de cuidar lo que había en el campo, sin abandonar la esencia que nos une. El joven patrón se mostró dispuesto a acompañar, pero también a ser prudente, consciente de que el camino era todavía largo y que cada paso debía ser calculado para no perder el terreno ganado. Mientras esa red comenzaba a tejerse, la presión en el pueblo no cesaba. Había quienes temían la transformación y se encargaban de esparcir rumores venenosos, buscando sembrar dudas y división. Se hablaba de conspiraciones, de pactos secretos, de espías infiltrados en reuniones y hasta de un posible boicot económico, medidas para quebrar el espíritu colectivo antes de que creciera demasiado. Muchos temían que el joven patrón se viera obligado a retroceder, y algunos incluso decían que su lucha era un capricho de juventud, algo que la realidad terminaría desarmando. Esa incertidumbre se colaba en las conversaciones de la plaza, en las miradas que se cruzaban con desconfianza y en el silencio tenso de los domingos, cuando las familias intentaban hallar algún respiro entre tanta tormenta. En medio de esta escena, un giro inesperado sacudió nuestras vidas. Una mañana, cuando el sol apenas tenía de rosa el horizonte, apareció una carta dirigida al joven patrón.
No era una carta común, sino una invitación formal a un encuentro con altos funcionarios provinciales y empresarios relacionados con el sector agrícola. La invitación llevaba una doble lectura. Por un lado, la posibilidad de abrir un diálogo con los que hasta entonces se habían posicionado como adversarios. Por otro, una advertencia velada de que había en juego mucho más que la chacra, que la presión alrededor de nuestra lucha había llegado a niveles superiores. Fue un momento de debate intenso entre nosotros. Algunos vieron la invitación como una oportunidad histórica para presentar nuestras demandas y hasta conseguir apoyos oficiales. Otros, con la memoria fresca de amenazas y hechos violentos, sospechaban de trampas y manipulación. El joven patrón pidió nuestra opinión, lo que para nosotros fue una señal clara de que su postura no solo cambiaba de figura, sino que era sincera. Decidimos entonces acompañarlo, preparar con cuidado lo que diríamos, afinar nuestras voces para que la verdad del campo y de nuestra gente llegara con fuerza, sin dejarse doblegar por el protocolo ni por la impostura de los poderosos. Sabíamos que ese paso podía ser decisivo, que estábamos frente a un momento que definiría mucho del futuro, no solo en esa chacra sino en toda la región. La tensión crecía, pero también la determinación. El día del encuentro llegó con un aire raro, mezcla de nerviosismo y expectativa. Nos transportaron a un salón grande en San Miguel de Tucumán, un espacio que nos resultaba casi ajeno, con sus paredes pulidas, luces brillantes y un silencio decorado con formalidades. El joven patrón habló con firmeza, y algo en su voz mostraba la transformación que todos habíamos visto en él. Expuso las dificultades que enfrentábamos, denunció la precariedad y la injusticia, pidió colaboración para cambiar un sistema que hasta entonces había sido ciego y sordo a nuestra realidad. Más de una vez, sentí un nudo en la garganta al escuchar cómo defendía nuestra causa, como si cada palabra en esos muros resonara con toda la fuerza de las luchas anteriores que habían quedado enterradas bajo el polvo del olvido. Pero la respuesta oficial no fue la esperada. Hubo silencios prolongados, palabras con doble sentido y una serie de promesas vagas que parecían diseñadas para ganar tiempo y desactivar la presión. Algunos empresarios sonrieron con condescendencia, otros trataron de imponer temas que desviaban la atención de lo central. Fue evidente que para ellos, nuestra lucha era un problema molesto, algo que debían controlar sin perder demasiado. En ese momento, comprendí que la batalla no estaba solo en la chacra o en el pueblo, sino en un sistema que se resistía a cambiar, que usaba el dinero, la política y la influencia para preservar sus privilegios. Salimos de ese encuentro con la sensación agridulce de haber dado un paso y de haber recibido un portazo disfrazado. Pero lo que nadie pudo negar es que la voz de la chacra se había escuchado más fuerte que nunca, y que el joven patrón, con su voluntad y humildad, había puesto en evidencia que no estábamos solos ni éramos invisibles. Volvimos al campo con una mezcla de cansancio y esperanza, sabiendo que el camino sería largo y tortuoso, pero también con la certeza de que habíamos encendido una llama que ningún viento podría apagar fácilmente. Sin embargo, los días siguientes trajeron nuevas pruebas. En una madrugada particularmente fría, se quemaron 2 hectáreas de cultivo en uno de los límites del campo. El fuego no fue casual, y quedó claro que fue una advertencia, un acto destinado a desestabilizarnos y amedrentarnos. La desesperación tocó las puertas de cada familia, los temores regresaron con fuerza y la rabia luchaba por no desbordarse. En ese momento, comprendí que la resistencia no era solo contra el hambre o la pobreza, sino contra la violencia encubierta que buscaba perpetuar viejos esquemas de dominación. Fue entonces cuando el joven patrón convocó a una asamblea especial, bajo los mismos algarrobos que nos vieron hacer como comunidad. No debemos entregar lo que con tanto esfuerzo construimos, dijo, ni ceder ante el miedo que quieren que sintamos. Este no es solo nuestro campo, es nuestra historia, nuestra vida. Esa noche, las palabras parecían encender una calma feroz, una paz que no era resignación sino coraje. Decidimos reforzar las medidas de seguridad, pero también que la respuesta no podía ser el fuego ni la bala, sino la palabra fuerte, la unidad y la búsqueda incansable de justicia. Se unieron a nosotros abogados voluntarios, periodistas pequeños pero valientes que dieron voz a nuestra historia, y muchas manos solidarias que venían desde otros lugares para apoyarnos. Poco a poco, la lucha se fue convirtiendo en una bandera compartida, un mensaje que cruzaba fronteras y atravesaba indiferencias. Y aunque muchas veces las dudas me atacaban en silencio, recordaba las noches de tormenta con mi padre, las pruebas del barro y el sudor, y la promesa hecha cuando nos dolía la pobreza, que la dignidad no se vende ni se quiebra, se sostiene y se comparte. La tierra ya no era solo el lugar donde cultivábamos,
sino el símbolo vivo de nuestra resistencia. Ahora sé que esta historia no va a terminar pronto, porque las raíces sentadas son profundas y las semillas que echamos en aquellas tardes nubladas están brotando con fuerza. Cada paso dado, cada conversación, cada gesto de solidaridad construyen un camino que es mucho más que tierra y trabajo. Es una reivindicación de quienes somos y una promesa para quienes vendrán. Me quedo con esa certeza humilde, que entre el polvo y el sol nunca estamos solos, y que mientras nuestras manos sigan unidas, ninguna sombra podrá apagar la esperanza que llevamos dentro. Quizá mañana los zapatos ya no estarán rotos, y nuestras manos no solo serán tierra sino también futuro. Y ese día, amigo, será la prueba de que la pobreza no es ausencia sino lucha, ni la dignidad una palabra, sino un modo de vivir. Pasaron los días y, aunque seguíamos firmes y organizados, la sombra de peligro empezaba a sentirse más cerca, como un susurro que se cuela entre las ramas y que uno no puede ignorar. Las noches, que antes eran momentos para el descanso, los sueños, ahora se volvían vigías eternos, con ojos que se asomaban tras las ventanas buscando cualquier señal de debilidad. A cada paso, la memoria de aquel incendio latía en el aire, y los murmullos de quien podía estar detrás se mezclaban con el miedo y la rabia que no querían estallar en acciones precipitadas. No había espacio para la impaciencia, aunque la ansiedad lo enredara todo adentro. Recuerdo bien aquella madrugada en que el joven patrón y yo caminábamos por los senderos que rozaban el campo, intentando escuchar no solo el viento, sino esa voz interna que nos guiaba a buscar soluciones donde parecía no haber más que problemas. El silencio era pesado, pero también cargado de posibilidades. La conversación que tuvimos fue lenta, profunda, como desarmando y armando de nuevo al mismo tiempo cada idea que se nos cruzaba por la mente. Él tenía en sus ojos esa mezcla de cansancio, decisión que solo da a entender que uno está a punto de hacer algo grande, arriesgado, pero necesario. Le dije entonces, medio en voz baja para que solo el eco nos oyera, que la dignidad que sosteníamos era más fuerte que cualquier miedo, que el terreno que defendíamos no era solo tierra ni trabajo, sino la memoria viva de nuestras vidas y la de quienes vendrían después. Al día siguiente, la comunidad se volvió un hervidero de movimientos callados pero intensos. Se reforzaron los turnos, se diseñaron señales para mantenernos conectados, y cada familia tomó la certeza de que no estaba sola, que aquel campo nos unía más allá de las herramientas y las manos callosas. Pero justo cuando parecía que la red se hacía indestructible, llegaron los primeros escarmientos directos. No fueron hechos grandes ni espectaculares al principio, porque aquellas gentes de poder sabían que la violencia abierta podía volverse en su contra si se pasaban de la raya. Entonces optaron por lo más cruel: sembrar dudas, dividir, sembrar miedo disfrazado de amenaza velada. Mensajes anónimos, chismes malintencionados, miradas cruzadas donde antes había confianza. Todo eso empezó a desgastar lo que habíamos construido con tanta paciencia. Una tarde, mientras revisaba una cerca que alguien había intentado cortar durante la madrugada, me reuní con el joven patrón. Su rostro reflejaba la tensión de quien ha recibido golpes, pero no está vencido. Me contó que había sido amenazado a través de una llamada que dejó en claro que el conflicto no se quedaría solo en el campo, que había intereses más grandes que estaban jugando con cosas que no veíamos a simple vista. No fue la primera vez que esas palabras me helaron la sangre, pero la forma en que las pronunció, con una mezcla de rabia contenida y esperanza apenas guardada, me confirmó que seguía un paso por delante de cualquiera que quisiera vernos derrotados. Eso nos hizo reafirmar que la unidad era la única verdadera defensa, y que en esa lucha el silencio y la paciencia eran armas tan poderosas como las que tienen filo y pólvora. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para todos nosotros. Las redes de apoyo comenzaron a aumentar, no solo con abogados y periodistas, sino con movimientos sociales de otros distritos que arribaban con fuerza, palabras y ganas de multiplicar la voz de nuestro reclamo. En cada reunión, en cada intercambio de experiencia y dolores, se forjaban lazos que trascendían el espacio físico de la chacra y nos hacían apretar más la mano del compañero, mirar más fijo a los ojos del amigo y sostener más fuerte la voluntad para resistir. Yo los miraba y sentía que la historia que comenzó con un patrón burlándose de mis zapatos rotos estaba dejando de ser solo nuestra, para convertirse en un fuego que venía a prender otros caminos, otras rebeldías dormidas. Pero con la visibilidad también llegaron los ataques más visibles, la hostilidad abierta que buscaba desgastarnos hasta el límite. Hubo noches en las que la tranquilidad quedó rota por el ruido de motos recorriendo sin tregua los caminos de entrada y salida del campo. Se cerraban caminos,
Se bloqueaban rutas, y la presión para aislarnos parecía una estrategia calculada para mermar el espíritu colectivo. Hasta se supo de ocasiones en que algunos vecinos que no iban en nuestra misma línea comenzaron a mirar con desconfianza al joven patrón, cuestionando sus lazos con nosotros y echando en su contra viejas sospechas que no tenían cabida, pero que el miedo arrastraba en sus lenguajes. Fue un momento donde la fatiga pesaba más fuerte y donde la lucha se volvió no solo contra el enemigo de afuera, sino contra las dudas internas que amenazaban romper el tejido frágil de la comunidad. Recuerdo muy nítidamente aquel día en que, después de un encuentro agotador, el joven patrón decidió convocar a todos para caminar por el límite del campo, entre nosotros, sin la formalidad de las reuniones. Fue casi una ceremonia, una manera de mirarnos a los ojos, sin hablar demasiado, decirnos que seguíamos juntos. Caminamos despacio, en silencio, con el sol cayendo a nuestras espaldas y el polvo levantándose en pequeñas nubes que parecían alas de esperanza. En un momento, puso su mano sobre mi hombro y dijo: «Don Silvano, no estamos solos y jamás lo estaremos mientras esta tierra respire bajo nuestros pasos». Me conmovió hasta lo más hondo, y sentí que aquella noche, con la oscuridad acechando pero la unidad elevándose, nos convertíamos en algo más que trabajadores y dueños, nos transformábamos en custodios de un legado. Con ese impulso, las reuniones comenzaron a tomar otro rumbo. Ya no solo hablábamos de resistir, sino de crecer, de construir herramientas concretas para mejorar la vida de todos. Se armaron comisiones para gestionar proyectos comunitarios, para acercar el agua potable, para empezar con talleres donde los chicos pudieran aprender a escribir y bailar, para buscar acompañamiento médico que no fuera solo emergente sino preventivo. Era un desafío enorme, pero cada pequeño logro era una victoria que se celebraba con abrazos y lágrimas, claros signos de que estábamos escribiendo una historia nueva con nuestros propios puños y sueños. A pesar de todo, las amenazas no cesaban. Y en medio de esa batalla tibia pero constante, el joven patrón recibió una noticia que partió el aire con un estruendo silencioso. Uno de los grandes empresarios que había participado en aquel encuentro en la ciudad estaba preparando una oferta para comprar la chacra, lo que parecía una tentación para cualquiera. Para él era una afrenta, una señal inequívoca de que se intentaba desarticular la lucha por la vía económica, robándonos no solo la tierra sino la esperanza. Convocó de inmediato a una asamblea y nos lo contó con la voz firme, sin esconder ni una pizca de cansancio que acumulaba. No venderemos ni un centímetro porque aquí se está forjando algo que no tiene precio. Fue un momento en que el corazón latió fuerte en todos y entendimos que aquello no era solo un campo en disputa, sino un símbolo de cómo hemos de luchar para que los sueños no tengan precio ni vencen frente al dinero. Las semanas que siguieron fueron para reforzar la resistencia desde cada frente. Se establecieron guardias colectivas, pero se puso más acento en buscar la palabra, en difundir nuestra historia por radios comunitarias, en llevarla a las iglesias, a las escuelas, incluso a los pueblos vecinos. La narrativa ya no era solo la de un patrón y un jornalero, sino la de una comunidad que había decidido no caer ni en la pobreza ni en la sumisión, que sabía que el poder real está en la fuerza de sus actos y en la verdad que sostienen. Eso nos hizo sentirnos parte de algo mucho más grande que la tierra, una marea humana que se negaba a desaparecer entre el polvo y las dificultades. Sin embargo, esa resistencia también trajo riesgos insospechados. Una noche, cuando la luna era apenas un hilo en el cielo, se escucharon disparos cerca de una de las guardias. La violencia estaba empezando a rasgar la piel de nuestra lucha y a poner en riesgo no solo el terreno, sino las vidas. No fue la primera ni la última vez que uno de nosotros regresó al fogón con las manos temblando, con los ojos hundidos de miedo y el alma rota. Frente a eso, el joven patrón reunió a todos y dijo algo que quedó grabado como un mantra. No permitiremos que el miedo nos venza. Cada bala que nos tiren será un disco roto en la canción de nuestra dignidad. No es la violencia lo que nos hará libres, sino la resistencia constante. Palabras duras, pero necesarias, porque en la noche más oscura, son esas voces las que encienden la esperanza para continuar. Mientras todo eso sucedía, en la ciudad las cosas tampoco estaban quietas. Más voces, más apoyos llegaban desde distintos sectores. Jóvenes estudiantes, madres con sus hijos, dirigentes sindicales, todos formaban una red que parecía desafiar la lógica del poder. Se organizaban marchas, reuniones, actos públicos y charlas abiertas. Nuestra historia estaba siendo contada y escuchada mucho más allá del polvo de aquella chacra, y aunque costaba percibirlo en medio del cansancio diario, se construía un movimiento que ya no podía ser ignorado. Era como si aquellas palabras que el joven patrón había pronunciado al principio
sobre que la humildad podía enseñar más que los libros, se materializaran en acciones concretas capaces de cambiar vidas. Y en medio de ese torbellino, hubo un momento que marcó un antes y un después. El día en que una de las radios comunitarias dio espacio completo para que una mujer, víctima de una de las agresiones, contara sin miedo lo que había vivido, la emoción vino como un alivio contenido por demasiado tiempo. Su voz quebrada por el dolor, pero firme, sirvió para mostrar que detrás de la lucha había historias humanas, rostros reales y sufrimientos que no podían seguir siendo usados como moneda de cambio. Allí comprendimos que nuestra batalla no solo era por tierra o por justicia, sino por dignidad completa, por romper los silencios impuestos y por construir un futuro donde cada alma pueda caminar sin miedo por su camino. Claro que no todo era luz en aquel paisaje. La tensión entre los compañeros que querían responder con más dureza iba creciendo, y no fue raro que en algunas reuniones el debate se tornara acalorado, a veces casi irracional. El cansancio se colaba en los corazones y hacía que las palabras duras se pronunciaran con facilidad. Yo trataba de ser el puente entre esas visiones, porque sabía que la fuerza estaba en la unidad, en sostener los valores que nos habían traído hasta ahí. La lucha con amor, con paciencia, con un respeto profundo por la otra vida, por más disparidades que nos pusieran delante. Les recordaba, con la voz temblorosa de quien ha vivido mucho y sabe que la violencia solo repite ciclos, que cada paso debía pensarse con la cabeza y el corazón, porque el verdadero triunfo estaba en mantenerse íntegros. El joven patrón, a su manera, era también ese faro de calma, no solo porque había tomado el lugar que antes ocupaba su padre y con ello una responsabilidad enorme, sino porque había aprendido a combinar firmeza con ternura, decisión con escucha, autoridad con humildad. Su actitud contagió, y poco a poco el modo de resistencia se fue pareciendo menos a un combate azaroso y más a un tejido delicado y fuerte que se construye con constancia. Su ejemplo nos hacía volver a creer que la transformación era posible sin renunciar a los valores que nos definen y que habíamos cultivado desde que el primer día pisamos esa tierra con la certeza de luchar. Todo eso nos llevó a preparar una nueva estrategia, un gran encuentro regional. La idea era convocar a todas las comunidades que en Tucumán y provincias vecinas estaban enfrentando problemáticas similares. Queríamos mostrar que lo que pasaba allí no era un caso aislado, sino parte de un fenómeno que necesitaba una respuesta unificada y visible. La preparación fue ardua, con incontables horas dedicadas a organizar logística, mensajes y compromisos. Cada detalle era una piedra más en el camino hacia la visibilidad y la dignidad colectiva. Era la oportunidad para pasar de ser solo un grupo de trabajadores a ser la voz de un reclamo que merecía ser escuchado y respetado. El día del encuentro, antes de salir hacia la sede donde se realizaría, miré con ojos cansados pero emocionados al joven patrón y le dije, «Esto ya no es solo tu lucha ni la mía, es de todos los que sueñan con un mañana distinto». Él me sonrió con esa mezcla de gratitud y firmeza que solo tienen los que saben que la carga es pesada pero el camino es justo. Y ese será nuestro legado, don Silvano. Que puedan decir que aquí, en esta tierra y con estas manos, se vino a pelear de pie y con dignidad. Así caminamos juntos, con la fuerza sabiendo que la verdadera batalla la teníamos ya en el corazón. Lo que sucedió en ese encuentro fue mucho más de lo que imaginamos. Voces que parecían apagadas en sus pueblos se unieron para formar un coro potente y decidido. Historias que parecían insignificantes cobraron peso y resonancia. Fue una celebración de identidad, de derechos y de esperanza. Se conformaron mesas de trabajo para abordar desde políticas públicas hasta proyectos comunitarios. Se firmaron acuerdos para acciones conjuntas y, sobre todo, se sentó la base para que nuestra historia y nuestra lucha no fueran absorbidas por el silencio ni la indiferencia. Ese momento fue, sin duda, uno de los más hermosos que vi en mi vida, la unión de tantos rostros diversos en un solo sueño compartido. Pero, como siempre, con la luz también vinieron las sombras. Poco después de ese día, la represión se intensificó, con detenciones arbitrarias, acciones legales injustas y presión política que intentó desalentar el movimiento. A muchos nos tocó ver amigos y compañeros cargando con el peso de acusaciones falsas, siendo señalados como agitadores o comunistas por quienes temen el cambio. Fue un golpe duro, y el cansancio tomó nuevos colores, pero también mostró la fortaleza y la resiliencia que habíamos construido. Porque la lucha no estaba solo en la protesta pública, sino en el sostener las redes de apoyo, en cuidar a los nuestros, en resistir la desidia y el desánimo con la convicción de que no estábamos peleando en vano. Ante tal escenario, la figura del joven patrón siguió siendo fundamental. Más que nunca,
Actuó como un puente entre la comunidad y otros sectores, negociando, hablando, pero siempre con el compromiso de no ceder un paso en falso. Su capacidad para escuchar y articular se convirtió en un activo invaluable que nos mantenía unidos cuando todo parecía tratar de separarnos. Era el ejemplo vivo de lo que él mismo había dicho años atrás, que la humildad y la dignidad pueden cambiar más de lo que muchos creen, que se pueden abrir caminos donde al principio solo parecían muros imposibles. En medio de tantos desafíos, hubo un pequeño momento que guardo con cariño. Un atardecer, bajo el mismo algarrobo donde tantas veces habíamos tenido asambleas, el joven patrón me encontró sentado mirando al horizonte. Dijo sin alardes ni palabrería: a veces pienso que este camino es como sembrar sin ver la cosecha, pero sé que esa siembra es lo que deja raíces más fuertes. Le contesté con una sonrisa y un nudo en la garganta, recordando todas esas tardes de tierra y esfuerzo. Entonces sigamos sembrando, porque algún día las manos que vienen después van a cosechar con fuerza y orgullo. Y nos quedamos allí, en silencio, dejando que el viento nos llevara a la promesa de un futuro que ya estaba en marcha. Porque hoy sé, y sé bien, que esta historia no termina aquí ni en un momento, ni en un lugar. Que la lucha por dignidad, por justicia y por un futuro mejor es un camino largo, a veces oscuro, pero siempre necesario. Que en cada gesto, en cada palabra, en cada mano que se entrelazan en forma de lucha, se está escribiendo una historia que, aunque no se vea de inmediato, se siente y se vive en el corazón. Y así, entre el polvo y el sol, seguimos adelante, porque la esperanza que llevamos dentro no conoce derrota, y porque el verdadero poder de este pueblo está en la unión, en la palabra y en el amor que nos sostiene. Pasaron los días y las noches con una quietud tensa, ese silencio que no calma, sino que alerta, como si el aire mismo guardara un secreto oscuro. Caminábamos el campo casi sin hablar, sintiendo bajo los pies la vibración lejana de una tormenta que todavía no llegaba, pero que sabíamos que era inevitable. El pueblo, que solía ser tranquilo, se había transformado en un lugar lleno de miradas cautelosas y voces que se bajaban al mínimo, como si las paredes escucharan. La sensación de estar acechado se volvió una sombra perpetua que nos seguía a todas partes, agarrando fuerte la garganta y al mismo tiempo pintando en nuestros brazos la necesidad de no ceder. Una tarde, mientras ayudaba a reconstruir una de las pequeñas construcciones que habíamos levantado para proteger las herramientas, sentí el peso inusual de la soledad, una sensación rara entre tanta gente. Fue entonces cuando me di cuenta de que, pese a la unión que nos acomodaba como un abrigo, también empezaban a surgir grietas invisibles, susurros que se deslizaban entre nosotros como serpientes bien cuidadas. La incertidumbre se metía en algunos corazones disfrazada de cansancio, otras veces de enojo, y en los peores casos, de desconfianza. En ese tiempo entendí que la lucha no era solo contra quienes querían quitarnos la tierra, sino que había que combatir esa sombra que nace de adentro, esa que pone en duda las intenciones del compañero y que puede destruir hasta el más fuerte de los grupos. Recuerdo que, ciertos días, me encontraba mirando el horizonte más tiempo del que quería, como si en la lejanía buscara respuestas que no estaban. Y ahí, en ese silencio compartido, el joven patrón me sorprendía con sus palabras. Siempre con la calma de quien ha visto mucho pero no se deja aplastar, me decía cosas sencillas que parecían pequeñas semillas en medio del desierto. Don Silvano, tenemos que ser como los grandes árboles de este campo. No solo flores que aparecen cuando la lluvia llega, sino raíces que se aferran fuerte, aunque el viento sople con todo. Sus palabras tenían un peso que me hacía pensar que, aunque lo que veníamos enfrentando era duro, también era una oportunidad para crecer, para entender que la verdadera fortaleza no está en evitar la tormenta, sino en saber resistirla. Una noche inolvidable, la calma se rompió de manera abrupta. Un grupo de hombres llegó al campo, no para hablar ni protestar, sino para intimidar, para dejar claro que no olvidarían quién tenía el poder. No había nada que pudiera disimular la brutalidad con la que actuaron. Rompieron cercos, dejaron señales de su presencia con marcas amenazantes en los árboles y dispararon al aire para sembrar miedo. Aquella madrugada fue una herida profunda que sentí en mis huesos, pero también vi en los rostros de la comunidad algo que me reconfortó, la furia contenida que no se transformó en respuesta violenta, pero sí en una llama para seguir firmes. El joven patrón, que acompañó toda la noche, habló al amanecer con una voz que parecía hecha de acero y brasas. Esa violencia no quiebra nuestra voluntad. Ahora más que nunca debemos demostrar que nuestra lucha es digna y justa. La tensión estaba en su punto más alto, pero a la vez se sentía una energía extraña, casi mágica, que nos mantenía juntos.
Empezamos a entender que la resistencia tenía niveles que iban más allá de la fuerza física, que había una dimensión simbólica, que se construía cada vez que nos juntábamos bajo el sol para partir el pan, que se sentía la mirada firme del que trabaja la tierra y no se rinde. La presencia del joven patrón era como un hilo invisible que ataba todos esos retazos, un faro que mantenía vivo el espíritu cuando el cansancio amenazaba con derribarnos. Con la llegada de los nuevos apoyos que se sumaban desde otros distritos y provincias, la comunidad empezó a configurarse como algo distinto a un simple grupo de trabajadores. Cada uno aportaba su historia, sus angustias, sus esperanzas, y cada encuentro era un masaje para el alma, pero también una planificación estratégica para el futuro. Aprendimos a movernos con cuidada precisión, a usar la palabra como arma y escudo, a escuchar a quien venía desde afuera sin perder la esencia que nos había traído hasta ahí. Una mezcla de prudencia y valentía se instaló en todos, como si nunca hubiéramos sido tan conscientes de nuestro poder colectivo. Pero no todo era tan claro ni sencillo. El desgaste mental y físico empezó a hacer mella en algunos compañeros. La tentación de desaliento o la respuesta violenta se presentaban como atajos para cortar la tensión, para apagar la rabia, pero sabíamos que caer en esos impulsos podría costarnos todo. Por eso, en las asambleas y conversaciones, más de una vez recordé a mis amigos y vecinos lo que me había dicho el viejo Silvano, el patrón original. El pobre no es el que no tiene, sino el que no sabe agradecer. Y agradecíamos esa lucha conjunta, la suerte de estar vivos para pelearla, aunque los caminos fueran duros y la noche larga. Una tarde particularmente difícil, el joven patrón recibió una noticia que golpeó fuerte en la comunidad. La oferta formal para la compra de la chacra venía acompañada de amenazas legales y un aparato mediático dispuesto a difamar todo lo que representábamos. Fue un golpe que nos hizo sentir la precariedad, pero también nos unió en un juramento tácito, no perder la chacra ni el espíritu que la hacía más que tierra. Fue entonces cuando nos organizamos para responder no solo con acciones directas, sino con campañas de comunicación, con cartas abiertas, con la presencia en tribunales y plazas. Y así, poco a poco, la palabra nuestra empezó a recorrer caminos que antes parecían inaccesibles. Esa fortaleza contó con otro pilar esencial, las mujeres del campo. Ellas, que durante tanto tiempo fueron los hilos invisibles que sostenían las casas y las familias, se animaron a salir al frente. Su claridad y coraje le dieron otra cara a la lucha. No solo cuidaban la memoria colectiva, las noches de vigilia y las cocinas, sino que también levantaban la voz en las asambleas y daban testimonio de la violencia padecida con una valentía que silenciaba a cualquiera. Su presencia desbordó los límites de la chacra y fue un giro inesperado que nos mostró el verdadero alcance de esta historia. No solo era la disputa por un terreno, era la resistencia por la dignidad completa de un pueblo. El paso del tiempo fue demostrando que, aunque la represión no aflojaba, éramos capaces de transformar el dolor en acción. Cada herida se convertía en un testimonio, cada pérdida en una fuerza renovada para no bajar los brazos. Así fue también cuando un día se puso en marcha la idea del gran encuentro regional, el sueño de unir no solo sabores y dolores, sino iniciativas, reclamados y esperanzas. La preparación fue larga, y a pesar de cansancio, la comunidad encontró en esa convocatoria una razón más para seguir, una forma de nombrar en alto que no estábamos solos ni éramos invisibles. El día del encuentro fue una mezcla de nervios, emoción y determinación. Al ver llegar a gente de distintos rincones, escuchar sus historias y compartir las nuestras, sentí que algo más grande comenzaba a nacer. Fue como si, por un momento, todas las dificultades quedaran diluidas en un mar de voces que se sostenían una a otra. Las semanas que siguieron a ese día fueron un crescendo imparable. Comisiones, reuniones, proyectos que parecían imposibles pero que comenzaban a caminar a fuerza de voluntad y de un sentido de justicia que ya no podía ignorarse. La tierra que defendíamos se transformó en símbolo, y esa fuerza empezó a derribar muros que parecían inquebrantables. Sin embargo, no faltaron las sombras para recordar que la lucha nunca es sencilla, ni sin enemigos que buscan nuestra caída. La represión se hizo más brutal, las detenciones arbitrarias como un puñal en el corazón de la comunidad. Pero también vimos cómo la solidaridad crecía, cómo la justicia popular se levantaba en formas inesperadas. Déjame contarte que esos momentos, aunque duros, revelaron lo mejor de nosotros. En el dolor afloró la humanidad que nos sostuvo y nos enseñó que no hay derrota, mientras queda un gesto de amor, un grito de justicia o una mano tendida. El joven patrón se convirtió en la encarnación de esa dualidad, dando la cara siempre, pero también cuidando el alma colectiva. Su capacidad para negociar,
para escuchar sin rendirse, para ser faro y refugio, era un ejemplo que trascendía la simple lucha por la tierra. Más que una posesión o un trabajo, ahora defendíamos un legado de resistencia pacífica pero firme, el valor de un pueblo que se niega a desaparecer bajo las botas o el olvido. Recuerdo, como si fuera ayer, una de esas anocheceres que parecen eternos. Bajo el viejo algarrobo, mientras el viento removía suavemente las hojas, el joven patrón me dijo con voz baja: «Don Silvano, a veces tengo la impresión de estar sembrando en el desierto, pero sé que esas semillas algún día van a brotar». Sentí que llevaba en el pecho una melancolía luminosa y le respondí: «Entonces sigamos sembrando, porque hay generaciones que esperan esta tierra fuerte y libre». Y así quedamos, dos hombres con arrugas de vida y palabras cargadas de historia, mirando un horizonte que parecía gigante, difícil, pero ya no imposible. Hoy, después de tanto, puedo decir con certeza que esta historia no termina aquí, que la batalla por nuestra dignidad y justicia es interminable, y eso es lo que nos hace reales y libres. Cada paso que damos, cada palabra que compartimos, es una afirmación de que no somos carne de olvido ni números en un registro. Somos la voz y el corazón de un pueblo que aprende, que resiste y que sueña. Bajo ese mismo cielo de Tucumán, en el polvo de esta chacra, seguimos caminando, con la certeza profunda de que el futuro ya está siendo tejido por las manos que levantan la bandera de la dignidad. Y así, con el alma férrea y la mirada fija en el mañana, avanzamos, porque sabemos que en la unión y el coraje reside poder verdadero que ninguna amenaza podrá nunca destruir. A medida que los meses avanzaban, el ambiente de la chacra se cargaba de una tensión que parecía invisible pero que, sin embargo, chisporroteaba en el aire con cada mirada esquiva y palabra que quedaba a medias. La amenaza no era solo física, sino un desgaste lento que se colaba en los huesos, en la mente, en ese rincón sutil del corazón donde a veces germina la duda. Lo que empezó como pequeños roces entre vecinos y compañeros, discusiones silenciosas sobre estrategias, diferencias de opinión que antes habríamos dejado pasar sin darle tanta importancia, se fue transformando en divisiones que poco a poco amenazaban con romper el tejido frágil que nos mantenía unidos. Recuerdo un atardecer en que, mientras el sol se deslizaba hacia el ocaso, un grupo de hombres, algunos de los más jóvenes y fuertes, se me acercó con los rostros tensos y las voces bajas, casi susurrantes, para confesarme la frustración que crecía en sus almas. «Don Silvano», me dijeron, «ya no podemos seguir esperando, viendo cómo ellos pisotean lo que con tanto esfuerzo defendemos. Hay que responder con fuerza, sin miedo, como ellos hacen con nosotros». Sentí en su mirada la angustia, la rabia contenida que solo necesita una chispa para incendiarse, pero también un temor apenas escondido de que esa respuesta pudiera arrastrarnos a un lugar sin regreso. Les hablé con la calma que parecía escapárseme, recordándoles las palabras del joven patrón, y las mías propias, que nuestro camino era de resistencia firme, pero también de sabiduría para no caer en trampas que desvanezcan lo que tanto costó construir. Pero aquella misma noche, el destino nos jugó una mano inesperada. Cuando la luna apenas se asomaba, escuchamos ruidos que anunciaban la llegada de nuevos intrusos, esta vez no armados solo de violencia, sino con una estrategia distinta. Llegaron con documentos en mano, abogados disfrazados de mensajeros y periodistas que, como buitres hambrientos, se posaban en nuestra lucha para devorarla con mentiras y medias verdades. Fue un golpe tan bajo como potente. Nos hicieron sentir que la justicia no estaba de nuestro lado, que el sistema entero conspiraba para apagar nuestra voz. Aquella madrugada quedé mirando las estrellas sin poder dormir, con la certeza amarga de que aquello que defendíamos era más vulnerable de lo que habíamos imaginado. Lo que siguió fue una escalada de maniobras legales que parecían jugadas en un ajedrez sin reglas. Nos vieron venir desde lejos y pusieron obstáculos en cada paso, demandas, amedrentamientos judiciales, cortes inexplicables de caminos y una campaña mediática que se encargaba de pintarnos como delincuentes y agitadores. Pero en lugar de rendirnos, algo me asombraba cada día más: la resiliencia de la gente. La misma que había resistido la torpeza de la violencia y la amenaza directa, ahora mostraba un temple inquebrantable para enfrentarse al enemigo con otra clase de fuerzas, las de la palabra, la razón, la solidaridad que cruzaba fronteras y quién sabe si también océanos. Nuestra chacra, ese pedazo de tierra que parecía pequeño bajo el cielo inmenso, se convirtió en un símbolo poderoso, un grito silencioso que atravesaba el ruido para llegar hasta los rincones donde todavía había ojos atentos y corazones dispuestos a escucharnos. Lo que nadie esperaba era la transformación que empezaron a tener las mujeres del campo.
Lo que al principio parecía solo un apoyo doméstico o una carga extra, se volvió una fuerza imprescindible. Ellas, con la mirada clara y el valor encendido, empezaron a ocupar un lugar en las discusiones, en las reuniones, en las marchas que organizábamos. Su presencia era como un viento diferente, fresco, que arrastraba consigo historias que antes quedaban solo en las sombras de las casas. Con voz firme contaban lo que habían vivido, lo que habían visto, y también hablaban desde la esperanza y la dignidad, dejando claro que esta lucha era por un futuro donde los hijos y nietos no tuvieran que padecer lo mismo. Así, la chacra dejó de ser solo nuestro terreno. Se volvió un espacio de encuentro, de aprendizaje y también de resistencia de pensamiento y las ideas. Una tarde, mientras nos sentábamos todos alrededor de una mesa improvisada al aire libre, el joven patrón nos trajo noticias de otros grupos similares, en otros partidos y provincias. Nos habló de encuentros que se estaban preparando para unir fuerzas, para que esa voz que salía desde un lugar tan pequeño como nuestro pueblo pudiera convertirse en un coro enorme y potente. La idea de un gran encuentro regional que nos vinculara no era solo un sueño, estaba tomando cuerpo como una promesa tangible, una posibilidad real a pesar del miedo y el cansancio. En esa reunión improvisada, con el polvo bajo las uñas y la tierra como testigo, se selló un compromiso colectivo. No estábamos solos, no éramos pocos, y teníamos el poder de dejar una marca que nadie podría borrar. Los preparativos fueron duros, a ritmo lento y con muchas dudas, porque sabíamos que cada paso podía ser observado, incluso saboteado. Pero también supimos que esa era la esencia de la lucha: avanzar, a veces con paso firme, otras casi arrastrándonos, pero nunca cediendo. Organizar comisiones, repartir tareas, hacer llegar invitaciones, preparar carteles, coordinar transportes. Todo era fruto de un trabajo colectivo que, en medio de la incertidumbre, nos volvió a conectar con lo que verdaderamente importaba. Y cuando el día finalmente llegó, mirar a esas caras llegadas desde distintos lugares, escuchar distintos acentos, historias que se repetían y otras que cruzaban fronteras, me hizo entender que estábamos siendo parte de algo mucho más grande, casi una ola que empezaba a romper en las costas de la injusticia y el olvido. El encuentro fue un torbellino de emociones y esperanzas. La emoción por vernos, la fuerza de contar nuestras verdades y la convicción de que otro mundo era posible. En esas jornadas, entre cantos, discursos, lágrimas y abrazos, sentí que la comunidad, que parecía pender de un hilo unos meses atrás, se había convertido en un árbol robusto, con raíces profundas que ya no temían al viento ni a la tormenta. El joven patrón, que no se cansaba de mirar y escuchar, dio palabras que quedaron en el aire y en nuestros corazones. Esta tierra no solo tiene pasado, tiene futuro, y ese futuro está en cada uno que no se rinde. Fue un momento que quedó grabado entre los recuerdos que uno lleva a cuestas con orgullo y también con la humildad de saber que aún falta mucho por hacer. Pero justo cuando las esperanzas se volvieron más tangibles, la represión mostró su cara más cruda. La violencia no se detuvo y, de hecho, pareció intensificarse al ver que no podía derrotarnos de otra manera. Hubo detenciones arbitrarias, noches sin dormir por el miedo que se llevaran a alguno de nosotros. La sensación de que poder estaba dispuesto a todo para quebrarnos era como un puñal que dolía más porque sabíamos que atacaban a personas, familias, a hombres y mujeres con sueños y dignidad. Sin embargo, y aquí es donde el corazón se me llena de orgullo, la respuesta no fue quebrarnos, sino que las redes de solidaridad crecieron con fuerza. Desde los alrededores, desde las ciudades, llegaron manos, palabras, apoyos inesperados que nos hicieron sentir que nuestra lucha atravesaba muros y que la justicia popular se levantaba con la forma de cada gesto que nos sostenía. Nunca vi al joven patrón tan firme y vulnerable a la vez. Él se convirtió en un símbolo, pero también en un hermano y un amigo que sabía que no bastaba con dar la cara. Había que cuidar del alma colectiva, ofrecer soporte cuando la desesperanza asomaba, alimentar la llama de la esperanza. Muchas veces nos reunió bajo el viejo algarrobo para conversar, para compartir sin máscaras lo que cada uno sentía y así fortalecernos desde la verdad y la cercanía. Su forma de liderar era un aprendizaje constante, un ejemplo que nos mostraba que la verdadera resistencia se construye en el respeto y la solidaridad, no en la imposición ni en la violencia. Recuerdo una noche muy especial, cuando el viento soplaba con fuerza y las estrellas parecían esconderse detrás de nubes cargadas. Estábamos sentados alrededor del fuego, cansados, mojados por la lluvia que había empezado a caer, pero con los ojos claros. El joven patrón me tomó del brazo y me dijo una frase que quedó como un eco profundo.
Don Silvano, a veces siento que sembramos en un terreno árido, pero sé que esas semillas, aunque tarden, darán frutos que nadie podrá arrancar. Le miré y le respondí con la serenidad que solo da la experiencia. Entonces sigamos sembrando, porque hay generaciones que esperan esta tierra fuerte y libre. Fue como un pacto silencioso, una promesa renovada que nos empujó a seguir, a pesar del cansancio y el miedo. Y aquí estamos ahora, en esta misma chacra que tantas veces fue huésped de la desdicha, pero también de la esperanza. Hoy puedo decir, con el alma tranquila, que esta historia no se termina, que la lucha por la dignidad y la justicia no es una carrera corta, sino una caminata interminable que nos conecta con los pasos de quienes vinieron antes y con los pasos de quienes aún están por venir. Que cada palabra que compartimos, cada acción que emprendemos, es una afirmación paciente y persistente de que no dejamos que nos quiten la voz ni el derecho a soñar. Bajo este cielo tucumano, la tierra que pisamos lleva la memoria y también la promesa de un futuro tejido por manos firmes y corazones unidos. Y aunque la tormenta parece querer regresar una y otra vez, nosotros sabemos que no basta con resistirla. Hay que enseñarle al viento que aquí crecen raíces profundas, y que mientras esas raíces sigan vivas, ninguna amenaza podrá desarraigarnos. Somos más que un pedazo de tierra. Somos el latido vivo de un pueblo que aprendió a levantarse una y otra vez, que encontró en el amor a lo que hace la fuerza para seguir, y que sabe que la verdadera pobreza es no saber agradecer y resistir. Así, con el alma firme y la mirada hacia un mañana que se abre, seguimos adelante, porque en ese caminar constante reside el poder más grande que tenemos, la certeza de que somos libres, dignos y dueños de nuestra historia. Con el pasar de los días, la chacra se convirtió en un hervidero de susurros y planes que desafiaban el silencio impuesto por los que querían vernos doblegar. La tensión nos apretaba el pecho, pero también terminó por revelar algo inesperado. La verdadera fuerza no estaba en la bronca contenida ni en las palabras altisonantes que asustaban a los que nos miraban desde arriba, sino en esa calma obstinada de quienes decidieron que no habría marcha atrás. Y fue en esa calma donde empezaron a brotar los pequeños milagros cotidianos que a veces las manos cansadas ni siquiera podían ver al principio, pero que poco a poco hicieron que todo cambiara de rumbo. Una de esas noches en que el calor pegaba más fuerte de lo habitual, mientras el viento se acurrucaba entre las hojas del algarrobo viejo, se acercó una mujer llamada Marta. Su voz era baja, casi un suspiro, pero en sus ojos había fuego. Contó cómo sus hijos ya habían dejado la escuela por tener que ayudar con lo poco que la chacra podía dar, y cómo, a pesar de todo, ella había empezado a ayudar a organizar a otras mujeres en pueblos cercanos. No eran muchas al principio, pero cada una traía un relato, una preocupación, un deseo de cambio que se fue convirtiendo en un canto común. Marta hablaba de talleres de alfabetización, de huertas comunitarias, de encuentros para aprender a hacer valer derechos que parecía que solo existían en los papeles. Fue en esas reuniones que la resistencia se transformó en algo más grande que una simple protesta. Se volvía en comunidad, en vida que no se resignaba. Ellas, las mujeres, comenzaron a exigir no solo trabajo, sino respeto, y que cada niño tuviera garantizado un futuro distinto. Era como si, con cada paso tímido que daban, levantaran mucho más que cuerpos y voces, levantaban un suelo donde las raíces podían crecer, sin miedo. El joven patrón, que seguía siendo el nexo entre nosotros y ese mundo que parecía lejano, las apoyó sin reservas. No era solo un gesto protocolar. Lo hacía porque entendía que la fuerza venía de la multiplicidad, de la unión de esos pequeños ríos que se juntaban para formar mareas. Pero la lucha nos cobraba su precio. Recuerdo días en que la vulnerabilidad nos visitaba como un huésped molesto e inesperado. La vigilancia nocturna, las miradas que no eran solo de curiosidad sino de amenaza, los pasos apresurados cuando sospechábamos que algo iba a suceder. No era raro ver a algún compañero con la mirada perdida, tratando de sacudir el peso de esa incertidumbre que aplastaba hasta las ganas de soñar. No éramos pocos los que lloramos en silencio bajo la sombra del algarrobo, pero cada lágrima era también una gota que regaba la tierra para que ésta se mantuviera firme. Hubo un momento que, más que miedo, nos invadió la duda. Uno de los líderes más jóvenes desapareció sin dejar rastro. El silencio que siguió fue como un puñal atravesando el alma de todos. Fueron días de búsquedas, de marchas en la oscuridad, de gritos miedosos que reclamaban una esperanza que parecía esfumarse. El joven patrón no dejó que el desaliento nos venciera. Organizó vigilias, habló con los que se habían alejado, recordó la importancia de no perderse en las sombras del miedo. En la noche más oscura nos decía, aprendemos que la luz no es ausencia de sombra, sino voluntad de brillar.
Esas palabras se fijaron en nosotros, se convirtieron en ley, un faro que, aunque tembloroso, no se apagó. Simultáneamente, el sistema se cerraba con más fuerza. Las denuncias legales, que habían empezado como emboscadas, se volvieron avalanchas. Documentos que parecían escritos para confundirnos, audiencias donde el derecho parecía burlarse de nosotros. Fue entonces cuando comprendimos que no luchábamos solo por esta chacra, ni por nuestra dignidad individual, sino por una verdad que debía abrirse paso en medio de ese laberinto. Por eso intensificamos el trabajo en red. Nos conectamos con organizaciones, con abogados honestos y con periodistas que no querían ser cómplices del silencio impuesto. Esa unión nos dio nuevos brazos y corazones, hizo que el grito no se fuera a perder en el viento, sino que llegara más lejos, con fuerza renovada. En medio del desgaste, apareció algo que nunca había sido tan claro antes, la importancia de contar nuestra historia no solo para defender lo nuestro, sino para que otros aprendieran. El joven patrón impulsó la creación de un pequeño archivo con relatos, fotos, cartas y documentos que registraban cada paso, cada injusticia, cada gesto digno que habíamos derramado en esta lucha. Quería que esa memoria no fuera solo un recuerdo sentimental, sino una herramienta, una semilla para quienes enfrentaran lo mismo en otros campos, en otras provincias. Ese trabajo silencioso, que a veces nos parecía una tarea más, fue el que nos mantuvo vivos en la mente y el espíritu. Con la llegada de la primera primavera en años, algo comenzó a despertar también en nosotros. La tierra, que tantas veces nos había parecido dura y negada, empezaba a mostrar signos tímidos de vida, pequeños brotes verdes que rompían el suelo reseco. Y no eran solo los frutos de cultivo, sino los frutos de la esperanza compartida. En una de esas jornadas en que todos trabajaban juntos, los vecinos que antes miraban con desconfianza se acercaron para ofrecer ayuda, para formar parte del proyecto que era más que un simple trabajo, era la construcción de un mañana. Fue entonces cuando finalmente entendí que la batalla que habíamos librado no había sido en vano, que cada obstáculo había sido un peldaño que elevaba esa lucha hacia algo mucho más grande que nosotros mismos. Entre tanta tormenta, también surgieron treguas, no siempre visibles ni solemnes, pero sí en los momentos en que logramos mirarnos sin miedo, sin recelo ni rabia, y reconocer que al otro lado había también un ser humano atrapado en su propia historia. Aprendimos que resistir no era solo enfrentarse, sino también escuchar, porque muchas veces la violencia nace de la ignorancia y el desconocimiento. Así, la chacra se fue convirtiendo en un espacio donde se enseñaba a respetar, a valorar, a cuidar no solo la tierra, sino también a quienes la habitan. Ahí, justo ahí, sentí que el joven patrón se había transformado en un hermano y maestro que compartía no solo recursos, sino también esperanza. Ahora que veo a mis hijos jugar entre los surcos, que escucho a las mujeres cantar mientras recogen la cosecha, siento que esta historia sigue viva y que no es solo mía ni nuestra. Es la historia de cada luchador que se niega a ceder, que apuesta por la justicia como único camino, que descubre en la humildad la fuerza más grande para cambiar un destino. Y no puedo evitar pensar que, aunque el camino esté lleno de piedras y tormentas, cada paso que damos es un paso hacia la libertad y la dignidad que nos habían querido quitar. Porque entenderlo es saber que la pobreza real, la que aplasta el alma, no está en la carencia material, sino en el abandono de la esperanza, en dejar que la desesperanza se coma la voz y el futuro. Y nosotros, aquí juntos, decidimos cada día que la voz no se pierde, que el futuro se construye con manos firmes y corazones agradecidos. Así, con la piel gastada y la mirada clara, seguimos sembrando con la certeza profunda de que cada semilla que cae en esta tierra, cada esfuerzo compartido, es un acto de amor que resiste y transforma. Y mientras la noche desciende y el viento arrastra el polvo de este rincón del mundo, sé que esta historia no termina en estas palabras ni en esta chacra, que está en cada suspiro que se niega a rendirse, en cada mano que se extiende para ayudar al vecino, en cada alma que se levanta para decir que aquí hay dignidad, que aquí hay futuro. Porque, al final, la verdadera resistencia no es solo un grito en la tormenta, sino un susurro constante que dice, no estamos solos. Y mientras haya uno con la fuerza para agradecer y seguir, nadie podrá arrebatarnos el derecho a ser libres.